No, no, es que no puedo verla, no, no lo leo. Léemela tú. Pone, ¿cambiarías a tu mejor amigo por una cuenta de trading de $1.000.000? Eh, Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Hola trader, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café en Wall Street. Hoy tengo el placer de contar con Víctor Mayordomo, asesor financiero, no solo asesor financiero, también amigo mío desde hace muchos años, al cual le quiero un montón. Entonces, me hace mucha ilusión tenerle aquí y nada, sin más dilación, le doy paso. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios todo bien. He podido hacer un huequecillo para atenderte y bueno, encantado de estar contigo y con todos tus seguidores. Muy bien. Pues nada, la primera pregunta siempre es obligada y te la lanzo ya, y es, ¿qué te llamó la atención para dedicarte al mundo de las finanzas? O sea, ¿qué se cruzó en tu vida para enfocarla hacia esa dirección? Pues mira, recientemente tenía una entrevista en Rankia que me preguntaba lo mismo que tú y siempre digo lo mismo. Yo soy una víctima de todo lo que ocurrió en los 2000. Uno con el estallido de la burbuja Tecnocom, ¿vale? Todo lo que tuvo que ver con las .com, con los Terra, con los laicos y todo este tipo de cosas. Y luego lo que ocurrió con los atentados del 11S. Entonces, yo estaba en una charla en mi colegio y vinieron pues, dos personas del Instituto de Estudios Bursátiles, que era una universidad pues, que llevaba como 5 años de vida y había nacido fruto del cambio regulatorio que teníamos en España, pues de que los agentes de cambio y bolsa, que eran realmente los que te podían llevar las carteras, pues desaparecían, se convertían en notarios y al convertirse en notarios, pues dejaban libre todo el mercado de la intermediación en bolsa y al final era un mercado que se consideraba que iba a crecer, ¿vale? Esto estamos hablando que a finales de los 90 es cuando empezó a estallar. Entonces, en esa conferencia que vinieron los del Instituto de Estudios Bursátiles, pues nos empezaron a contar pues, lo que era el mercado, los distintos activos que había, y luego pues nos vino una de las personas de allí, que era un trader muy experimentado, y nos contó pues lo que había ocurrido con el 11S. Entonces, a mí fue un tema que me había fascinado. Me dije, mira, las nuevas guerras no son guerras donde tú puedas lanzar un ataque contra Misiles. un país, sí, o un misil. Bueno, sí, que efectivamente va a haber guerras, las habrá siempre y nos mataremos los humanos. Pero las nuevas guerras después del apocalipsis nuclear que podría producirse son económicas. Entonces, una forma de atacar a Estados Unidos pues fueron con las Torres Gemelas y nos contaron cómo determinadas familias saudíes se forraron con opciones sobre compañías aéreas vendidas. Yo fue una cosa que me fascinó, decir, joder, cómo ocurriendo una cosa de estas donde todo el mundo perdía su dinero, pues determinados agentes conseguían forrarse. Sobre Entonces, a mí todo eso me... también de una situación tan terrible y tan dramática, ¿no? Efectivamente, y tan dramática, claro, efectivamente, y cómo empezaba a haber un nuevo terrorismo, que era el terrorismo económico, que tenía ramificaciones, que sonaba todo esto mucho a película, pero que si tú lo analizabas desde un lado académico y de lo que estaba ocurriendo y cómo estaba evolucionando el mundo, porque oye, yo todavía no tengo 40 años, pero el mundo ha cambiado radical. Los últimos 20 años, financieramente, esto ha cambiado. Vamos, es que Mucho, ¿no? antes para poder entrar en los mercados financieros necesitaba ser agente de cambio y bolsa. Es que era tan importante como un registrador de la propiedad, como un notario, y a partir de finales de los 90 pues tú podías comprar con un simple ordenador y Tal ahora ya cual. no te quiero ni contar ni una tableta o un móvil, ¿no? Entonces, la Ya. evolución de los mercados, eso me lo contaban a mí allá por el año 2001 y fue, vamos, tremendo. Y me despertó un gusanillo vamos, que hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues soy una víctima de esos atentados, pero víctima de los mercados financieros. Es decir, oye, pues me llamó Ya. tanto la atención, nunca pensaba que iba a terminar en esto y poquito a poco, 5 años de carrera, más el máster, más tal, pues aquí estoy. Qué bueno, ¿no? Te enganchaste, ¿no? Con el mundo de los mercados financieros. Sí, 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 sí. Es una Eh, droga, vamos, los mercados financieros. la Sí, verdad sí, es que sí. sí, sí, totalmente. Eh, te- ¿te has leído muchos libros sobre finanzas? ¿Alguno que destacaría sobre ellos? Sí, al final hay muchísimos libros. Yo siempre digo que los libros nada más publicarse se quedan obsoletos. Entonces, recomendar hoy un libro creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí hay que tener muy claro son los conceptos económicos. Es decir, luego hablaremos de intrusismo y hablaremos de una serie de cosas, pero primero tienes que saber los términos económicos. Es decir, al final
la bolsa tiene un sustrato, la bolsa o la renta fija, es decir, el mundo financiero siempre tiene un sustrato real. Y ese sustrato real, pues tiene unos conceptos clarísimos. La inflación es lo que es, y eso tú lo tienes que saber. Eh, ¿Cómo sube la inflación? ¿Por qué baja? Todas esas explicaciones hay que saberlas. Y hay un libro, que es el libro del profesor Mochón, que es un tratado económico, donde básicamente son definiciones de economía y cosas muy sencillitas, que yo sí se lo tuviera que recomendar a alguien es primero le testo y luego ya hay muchas cosas. Y sobre todo dentro de esa evolución, pues hay gente que día a día va hablando de mercados, que va publicando, que tiene sus blogs y que te sirven un poco para ilustrarte. Pero hoy en día tener un libro de cabecera es muy difícil. Hace años Yo sí Keynes publicaba sus libros y bueno, eran Lord Keynes, claro, todos, porque claro, era la nueva economía, era estudiar la economía, es decir, al final la economía era una ciencia. Bueno, ya. pues sí, pero los mercados financieros a día de hoy tienen más de día a día que de un sustrato, digamos, que puedas aprender al 100% de ellos. Ya. Bueno, en primer lugar también habría que destacar que eres el primer entrevistado que finalmente pues se dedica a ser asesor financiero, pero puro y duro, porque en los anteriores podcasts eran personas que eran traders retails, traders minoristas, los cuales ejecutan órdenes en el mercado, la mayoría de ellos en day trading, es decir, operaciones que abren y cierran en el mismo día. Entonces yo creo que tu perfil es muy, muy interesante porque vas a aportar mucho valor, sobre todo un valor altamente profesional, porque es que es tu día a día, o sea, y es que tú estás en contacto con clientes y que al final pues mueven algunos de ellos grandes cantidades de dinero. Entonces, me apetecía mucho tenerte aquí porque nos vas a dar una visión también muy distinta a la que nos puede dar a lo mejor el trader minorista. Uh-huh. Yendo con la pregunta del tema de los libros, también te quería decir, yo sé que tú eres muy cinéfilo, te gustan mucho las películas y estoy Sí. convencido que me tienes que dar tu top 3 dentro de las películas Puede haber de casi, trading. casi está un top 4 casi un top 4 pero sí, sí, si quieres te cuento, vamos a ver, a mí el mundo del cine me encanta. Para no iniciados, la película de Wall Street, la Wall Street número uno, ¿vale? Que es No la de DiCaprio, ¿no? No, 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 no. Yo te hablo Wall Street con Michael Douglas. Es una película fantástica y, como digo, es un libro sobre lo que eran los mercados en los finales de los 80 y donde al final te das cuenta que cómo están evolucionando de una manera descontrolada los mercados financieros, ¿no? Y Ajá. después de Reagan, de que se rompen todos los patrones del patrón oro de Bretton Woods, donde se considera que el mercado se autorregula, que se hacen verdaderos monstruos los mercados, porque claro, si no hay un patrón oro que lo respalde, pues los mercados financieros crecen de una manera exponencial. ¿Sabes? Es un efecto que se llama el efecto alquimia. Al igual que tú no puedes hacer oro, los billetitos, los dólares, pues simplemente talas el Amazonas, pues he impreso miles y miles de millones de dólares y ahí ves cómo hay un mercado totalmente magnificado, donde además la gente gana muchísimo dinero y donde el joven universitario lo que quiere terminar es en los mercados de renta variable, de broker y trabajando en Wall Street, viviendo en un apartamento top en Manhattan y el Porsche o el Ferrari en la puerta. Pero Tal luego cual. te vas dando cuenta que los que normalmente van acertando, los que van moviendo el mercado, es gente que tiene la información privilegiada. Entonces, como ese junior que empieza en los mercados coge a Gordon Gekko y le empieza eh, a utilizarle, ¿no? A ese chaval joven le utilizan para ir comprando las posiciones de ese Gordon Gekko que era el crack de los mercados y que lo que tenía realmente era información privilegiada. Y luego se habla también de una cosa que es muy importante, que es la valoración de empresas. Como hay muchas empresas que a lo mejor están bursátilmente destrozadas, que no valen nada, que nadie las quiere, pero llega un fondo oportunista, lo que se llama un fondo buitre, y que la suma de partes es mucho más interesante que la cotización de la compañía. Entonces tú lo que haces es la desguazas, te Ajá. cargas a los accionistas, te cargas tal, y al final, y a los acreedores, vamos, no te quiero ni contar, y consigues una rentabilidad porque has encontrado una ineficiencia de mercado, ¿no? Entonces, bueno, hay las Ya. típicas frases de Aceros Anacor, le gusta, tal, tal. Bueno, pues al final ese tipo de cine es un cine muy bueno
Y lo que te digo, que no solamente las fuentes del conocimiento están en los libros, sino que una película que te narra un momento determinado es fantástico. Dentro de la información privilegiada o dentro de la manipulación de mercado, pues tienes El Lobo de Wall Street. Película, vamos, Leonardo DiCaprio, fantástica, y donde ves un momento de mercado de las penny stocks, que eran compañías pequeñas que no capitalizan Céntimo, ¿no? prácticamente nada y que si tú coges una masa de clientes muy elevada, puedes manipular el precio. Porque al final es lo que se llama una pirámide, una estafa. Tal cual. Tú, claro, tú al final vas enganchando a clientes donde, oye, estás moviendo el mercado. No es tu pericia. Eso al final es una estafa. Y eso pasó en los años 80, 90 en Estados Unidos. Incluso el protagonista termina en la cárcel, como no podía ser de otra manera, por manipulación de mercado. Un poco lo que te narra Wall Street. La película de Wall Street es por información privilegiada y este es por manipulación de mercado. Con lo cual, aunque tú no tengas un libro y veas esas películas, son dos conceptos que van muy de la mano. Es decir, ¿cómo gente que se forra en el mercado? Pues al final dentro de un delito. Y hay que intentar ver si la gente lo que tiene es un método, si la gente lo que tiene es un estudio o realmente está manipulando el mercado. Podría hablar de cosas políticamente incorrectas en estos momentos en tu podcast. Pues fíjate, hay fondos de inversión, que no quiero decir nombres, que en los años 2000, incluso finales de los 90, ganaron cantidades ingentes, cada año el 25, 30%, cuando otros fondos ganaban 5, 6, 6%, porque se metían en el mercado continuo español, que era un mercado muy pequeñito y que parecía un poco lo de Wall Street, ¿no? Lo que pasa es que como luego España despegó económicamente, pues desde el 98 hasta el 2007, de aquella manera, empresas extranjeras compraban esas acciones y se sacaron pingües beneficios. Yo creo que esa subida de los mercados en España nunca más ha vuelto a ver. Fíjate, el IBEX estaba en 16.000 puntos, por hablarte de uno en concreto, y hoy ronda no llega ni al 8.300. Hoy, Podríamos 11 decir a de mayo rasgos del 2000, generales. 11 de mayo del 2022, ¿eh? Es decir, una década, más de una década perdida. ¿Por qué? Bueno, pues porque han cambiado muchísimo los datos. A eso te iba a preguntar. ¿Podemos decir que en los últimos 10 años, incluso 15, han cambiado las reglas del juego y donde antes se acercaban las personas a los mercados financieros, a lo mejor eran personas de un alto poder adquisitivo que se podían permitir hacer operaciones, pero hoy no sé, se ha creado tan sencillo que, como tú antes decías, o sea, ahora te bajas una aplicación y en 5 minutos puedes hacer una operación de compra-venta en el euro-dólar? O sea, se ha facilitado tanto que han entrado también al mercado muchos peces pequeñitos desconocedores de cómo funcionan las reglas Claro, del juego, y entonces claro, es muy fácil también de quitarles el dinero ahora a todos esos peces pequeños, ¿no? claro. El problema que hay es que lo que se ha hecho es que se ha frivolizado con el mundo del dinero. El dinero es algo muy serio. Es decir, al final el dinero es algo serio en el sentido de que no puedes frivolizar con él. Y lo que hay que ser es responsable, tanto con su gestión, es decir, al igual que uno no coge y se gasta el sueldo en una noche, aunque hay gente que lo pueda hacer, pues lo que está ocurriendo con esta democratización de plataformas, porque al final es una democratización, Sí, sí, tal cual. es que muchos peces pequeños, al no tener formación, lo que salen es a jugar un partido que saben que lo van a perder. Tal Entonces, cual. ese es el gran problema que tenemos en estos momentos y donde yo creo que las entidades reguladoras deberían de hacer hincapié. Es decir, tú ahora mismo tienes como los casinos, como determinadas plataformas Y las casas de apuestas, ¿no? online, Deportivas y tal. claro, están totalmente restringidas y al estar restringidas, pues claro, no pueden estar al alcance de cualquier persona y se deberían de exigir unos mínimos formularios de comprensión. Mi entidad, para la que yo trabajo y en el sector que yo trabajo, está regulada por la normativa de MiFID. Todos mis clientes tienen una serie de formularios donde, oye, evalúan si los productos o no son aptos para su conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí entramos en el asesoramiento. Cuando hay comercialización, la gente compra lo que le da la gana. Y claro, eso es un riesgo. Y si encima, como yo estoy viendo en determinadas plataformas online, de determinada gente que dando consejos de inversión, sin ningún tipo de control, y tú, como un ludópata, puedes ir a comprar, pues claro, es lo que se está ocurriendo. Es una frivolización con el mundo financiero que está llevando a gente a perder su patrimonio y sobre todo los disgustos. Y no es que los peces grandes se lleven el dinero de los peces pequeños, ¿no? O que se los coman, no.
Es que simplemente es que hay una falta total y absoluta de cualificación para estar en eso. Al igual que yo no me atrevería a lanzar un cohete o hacer un submarino porque seguramente me ahogaría, ¿no? Pues en el mundo financiero yo creo que debe ir muy de la mano de profesionales, porque todo lo demás vamos, es ruina asegurada. El otro día me puse a ver el resumen del partido porque yo aquí, pues por la diferencia de horaria con España, pues no pude ver el derbi, pero cuando me puse a ver el resumen en YouTube, lo primero que vi era el círculo gigante este en el medio con la publicidad de Plus 500 y dices tú, joder, con un deporte que mueve tanta gente, ¿sabes? Acercarles a que, fíjate, o sea, que simplemente la plataforma de Plus 500, pues no sé si alguna vez la has visto o no por dentro, Sí, pero es sí, sí. prácticamente como un videojuego, es decir, no puedes utilizarla a nivel técnico semiprofesional porque es que solo te permite añadir 4 o 5 indicadores, es todo muy minimalista, o sea, está preparado un poco para que ejecutes operaciones de compra y venta, pero no puedes añadir robots o no puedes hacer un análisis técnico mucho más amplio. Entonces dices, joder, pues a lo mejor el gobierno debería de meter un poco de mano, que a lo mejor en ciertas actividades no se debería de poder promocionar o publicitar este tipo de empresas, ¿no? También, pero claro. No, publicitar sí, lo único que exigir al cliente final, es decir, a ese cliente minorista, una serie de conocimientos. Oiga, es que al igual que usted no puede poner votos a cualquier persona, porque tú no puedes poner votos a cualquier persona, tienes que tener una cualificación, pues Sí. estamos en ese punto. Es decir, usted no puede comprar acciones y usted no puede comprar derivados. Es decir, la cantidad de abuelitos que se han convertido en ludópatas, porque hay abuelitos en plataformas, no voy a decir nombres porque no se pueden Sí, decir pero nombres en es que esto. ellos también te defienden, es mi dinero y hago con él lo que me da la gana, que también entonces, ¿dónde está esa línea delgada de que él puede hacer lo que quiera y... Pues, pues efectivamente es el pensamiento liberal, es decir, oiga, pues como el que fuma o como el que se droga, ¿no? Pues que hagan lo que quieran. Pero el problema es que mucha de esta gente son engañados, entre comillas, con resultados de gente que no está contrastada, que no está testada y que, oiga, ¿usted quiere invertir en esto? Haga una serie de formularios, al igual que yo como asesor, tengo que tener una serie de certificaciones o de cualificaciones, pues oiga, haga usted este mínimo ejercicio y va a ver si usted está capacitado o no. Es decir, con preguntas tan sencillas, oiga, cuando suben los tipos de interés, normalmente, ¿qué hacen los precios de los bonos? Pues bajan. Es que eso mucha gente no lo sabe. Y cogen y siguen Ya, comprando bonos. Oiga, no, pues es que usted lo que no tenía que tener es bono. Es decir, tú no puedes ir a un escenario de máximos cuando ni tan siquiera los mínimos lo sabes. Y yo ya. creo que es ahí donde está el problema. No se basa en prohibir o no prohibir, sino en que la gente tenga cualificación, que la gente tenga formación. Y yo creo que eso es lo que falla, no en España, en muchos sitios. ¿Eh? Es Entonces, complicado porque lo que te decía, esa línea es muy delgada, ¿no? Entonces al sí. final, pues cada uno con su dinero, pues yo qué sé, pues hay a lo mejor uno que decide embargarse o meterse, que quiere comprar a lo mejor un Mercedes y no se puede permitir comprarse un Renault de segunda mano. Pero claro, te dice que es su dinero, luego a lo mejor no tiene dinero ni para cambiar el aceite. Exacto, sí, o para pagar el seguro, que es obligatorio. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ya, Y mira, volviendo un poco al tema del cine, que nos hemos ido, sí. tú me decías, ¿y cuál sería la siguiente película? La siguiente, a mí me parece La Gran Estafa Americana. ¿Sabes? Fíjate, yo te hablo de términos de películas y demás, más que de libros, ¿vale? Porque es muy gráfico, es decir, al final los mercados tiene que entrarte un mensaje, ¿no? Y esa película se basa en todo lo que ocurrió con la crisis de la subprime, ¿no? Y entonces, donde había unas entidades certificadoras, como eran las agencias de crédito, que te decían, no, esto es un triple A y estas hipotecas nunca han quebrado y por eso usted las puede comprar y entidades aseguradoras y demás. Y eso al final te demostró, pues, cómo artificialmente estabas creando una burbuja y como no hay un patrón oro detrás y como no hay un sustrato real, pues, ¿dónde vienen los problemas, no? Entonces, esa Ujú. es una de las películas que a mí me encantan. Y luego la última, ¿vale? Porque tú estás muy acostumbrado a operar en mercados de futuros, en mercados, en mercados que son un poco más sofisticados. Entre pillos anda el juego. Es una película de Eddie Murphy de los años finales de los 80 también. Es muy ochentero en ese tipo de películas, Sí. donde se habla de un tío que vive en la calle, como dos hermanos le sacan de la calle y que le pueden convertir en un trader, ¿no? Sin tener ni puñetera idea, y cómo le pueden convertir en trader. Y cómo una persona que era un trader de familia muy bien y Adinerada. demás, le pueden destrozar la vida y mandarle incluso a la calle. Y durante 30 días hacen un intercambio de papeles. Es una película fantástica. Al final, el tío de la calle, que es Eddie Murphy,
se Parece convierte en un comedia, trader. ¿no? Sí, sí, no, es que es una comedia al final, pero tiene un sustrato de formación muy bueno y donde al final se ven los mercados ¿cómo se llama? Del zumo de naranja exprimido. Es decir, en Estados Unidos cotiza todo. Entre ellos es el zumo de naranja exprimido y donde al final este hombre con el tío que está en la calle se alían entre ellos para putear o para, y perdón la palabra putear, para intentar torpedear a estos dos ricos del dinero antiguo y cómo hacen que estos dos se arruinen y ellos se forren, ¿no? ¿Cómo se Qué forran? bueno. Gracias a utilizar información privilegiada de un alto funcionario americano que sabía en qué términos iban a cotizar el contado de esos futuros. Entonces, son 4 películas que yo creo que una persona que se quiere iniciar en esto, junto con el libro El Mochón, creo que ahí es un punto de partida que es muy interesante. ¿Vale? Interesante, ¿no? Guay, Sí, sí, anotadas sí, sí. quedan y seguro que este fin de semana alguno se bajará alguna película y seguro que la ve. Sí, sí, muy interesante. También, hablando del tema de la información privilegiada, porque en principio las bases dicen que un trader o que una persona que cuenta con esa información, en principio, no puede operar, ¿no? O sea, no puede abusar de ese derecho y utilizarlo a su favor, ¿no? Claro, Pero claro. es tan sencillo de burlarlo como comentárselo a su vecino, o a su hermano o a su... Pregunto. A ver, ahí hay un problema, como siempre, es un problema de prueba, ¿no? Es decir, al final, tu primo trabaja en Telefónica y te dice que van a presentar unos resultados estupendos y tú 2 días antes coges y compras. O te dicen, no, es que Telefónica va a comprar la plataforma Netflix, por decirte un caso, y te hinchas a comprar acciones de Netflix porque va a haber una prima, ¿no? El regulador al final, pues te puede coger y decir, oiga, es que usted es el primo de no sé qué y 2 días antes ha comprado, ¿no? Todo se basa en la prueba, ¿no? Entonces, al final, ¿Hay casos que conozcas que finalmente se han estudiado o es hay muchos difícil de casos. Mira, demostrar? hay un caso concreto, es César Alierta, expresidente de Telefónica, fue previamente de Tabacalera, y hay un caso muy claro que es su sobrino, días antes de un hecho relevante, compra acciones de Tabacalera. Eso estuvo en la Audiencia Nacional y estuvo y un banco que tampoco, bueno, quien quiera investigar, que lo mire, y un banco le da una financiación 2 días antes de que ocurra esa operación a su sobrino de 3 millones de euros cuando a lo mejor ganaba 60.000, porque era el sobrino de. Bueno, pues eso estuvo en la Audiencia Nacional y quien tenga curiosidad que lo mire. Pues es un caso de información privilegiada clara en España. Luego, temas en los años 2006 aproximadamente con el bono inmobiliario, casos como Metrobacesa, que iba a comprar un edificio en Londres, que hubo ahí determinadas informaciones. La información privilegiada siempre está en el mercado, pero el regulador tiene un gran problema con ello y ese problema es básicamente el problema de prueba. Luego, Claro. ¿usted ha comprado por qué? Porque es una persona que está muy formada y está en el día a día, o es que realmente tenía un primo, tenía un amigo que era auditor. Entonces, Puede, ahí hay un puede ser a problema lo de mejor prueba. puede ser a lo mejor que lo estudien también en función de la magnitud del suceso. O Sí, sea, no es lo mismo a lo sí, mejor sí, que te hayas visto beneficiado y has conseguido ganar 5.000 euros a que te hayas visto beneficiado y hayas ganado 5 millones de euros. Entonces, a lo claro, mejor claro. dices, joder, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Es que ahí es donde está el verdadero problema. Es decir, al final, cuando muchos de estos casos de información privilegiada salen a la luz es porque ha habido un chivatazo. Porque el gran problema de esto es la prueba. Es decir, tú no puedes fácilmente probar que ha utilizado fulanito esta información. Ahora bien, si alguien que ha estado en el ajo, pues delata a esa persona, pues es mucho más fácil. Pero la información privilegiada ha existido, existirá y está siempre. Es decir, Tal cual, ¿no? tal cual. Incluso en los bancos hay lo que se llama las murallas chinas. Los departamentos de inversión no pueden estar con los departamentos de auditoría. Eh, pues, agencias de calificación también se dedicaban en algunos casos al brokeraje, lo tienen prohibido. Pero al final intentas que no crear una serie de murallas chinas, ¿vale? Que eviten todo este tipo de casos. Pero que esto ha existido, existirá y bueno, pues es que al final A entra ver, dentro de la picaresca de las personas. me imagino que esa información privilegiada, una vez que se sabe la noticia de forma oficial, pues se va diluyendo y a lo mejor, imagínate, tú cuentas con esa información, tú me lo cuentas a mí y yo también se lo cuento a mi hermana se lo cuenta a su compañera del trabajo. Es decir, me imagino que durante unos días se va un poco diluyendo esa información, ¿no? No es decir, no lo sabe una sola persona y solo se ve beneficiada una, sino que se ven
muchas, de algún modo, ¿no? Claro, a ver, si al final lo que pasa es que los mercados, hay una teoría que es la teoría de los mercados eficientes, ¿no? Donde al final, si no hay un chivatazo de unos a otros, pues el mercado es eficiente, ¿no? Y al final el mercado, la información tiene que circular de una manera libremente. Si Telefónica tiene pensado opar a Netflix, estoy hablando de operaciones que no están ahora mismo encima de la mesa, pero tú imagínate, Telefónica en un momento determinado tiene que indicar, oiga, he hecho esta oferta. Y por eso normalmente se hacen estudios y hasta que no se tiene muy claro que esa información no suele circular, ¿vale? Con eso se evitan muchos problemas de información privilegiada, muchísimo. Pero lo que te digo lo que te digo siempre, que es que aquí está la picaresca y al final, Claro. pues ahí Mira, es muy difícil. Sí, te quería comentar que muchos de mis seguidores y muchos traders minoristas utilizan la aplicación de Investing porque ahí sabes que en el medio aparece un calendario y lo puedes filtrar pues, por commodities, por forex, por acciones y además Sí, puedes filtrarlo incluso por la importancia de la noticia. claro. Te comento Mira hoy el esto dato de porque inflación. Hoy día 11 ha salido el dato de inflación y te ha hundido los mercados porque ha sido un poquito peor de lo esperado. Sí, sí. la pregunta que te quería lanzar yo es ¿por qué tú sabes que en Estados Unidos al menos 2 o 3 días a la semana se publican noticias relevantes, bien con tema de IPC, bien con tema de desempleo, o sea, noticias potentes que mueven, Sí, que sí. mueven los Mueven los mercados, que mercados, mueven, claro. que mueven el dólar, eurodólar, dólar yen. La pregunta que te lanzo es la siguiente: ¿por qué cojones pasa que a veces el dato del paro es súper positivo cuando a lo mejor la gente o el minorista debería de esperar que el gráfico se vaya hacia arriba? Ujú. Es decir, ¿por qué a veces el gráfico no se comporta en función de la noticia? Se supone que si ha bajado el paro, debería de subir. O sea, ¿está todo ya descontado y buscan quitarle el dinero a la gente? O sea, ¿qué coño pasa aquí? Sí, esa es una pregunta que tú y yo ya la hemos tratado en Petit Comité, de ti para mí. A ver, yo no creo que haya fuerzas malignas detrás de todas estas cosas y yo me quiero ¿No? quedar el dinero del otro. No, no. O sea, es que esto queda muy a lo de Lobo Wall Street, ¿no? Es decir, yo lo que hago es me quedo con el dinero de otros porque está mejor en mis manos. No. Pero aquí hay muchas cosas entre medias, ¿vale? Y dentro de esas cosas es que también hay determinadas fuerzas en el mercado, como son los hedge funds, como son fondos de cobertura, como son los propios operadores, estos pequeñitos que tienen, pero claro, es que no nos olvidemos que China tiene más de 3.300 millones de habitantes, ¿no? Entonces, con que el 2% se dedique al trading o Estados Unidos tiene 400, casi 400 millones de habitantes, ¿no? Pues que si esos 400 millones, 50 millones de habitantes se dedican en sus pequeñas proporciones a intervenir en los mercados, pues son fuerzas que también van moviendo los mercados, ¿no? Ya. Entonces, tú dices, si ha salido este dato, que es un dato de paro extraordinario y el mercado ha bajado, ¿qué ha ocurrido? Porque a lo mejor no ha sido lo suficientemente bueno. Esa es la primera explicación, ¿no? Es decir, el mercado esperaba que hubiera habido un 1% de paro y nos hemos ido al 0,9. Dice, joder, Ujú. pues al final es que es una diferencia mínima. Bueno, pues esa diferencia mínima genera una decepción y el mercado se va a hacer puñetas. O dos, dices, oye, el dato ha sido relativamente malo, pero fíjate el mercado lo que ha hecho, que ha sido un movimiento diferente. ¿Por qué? Porque determinados fondos de cobertura pensaban que el dato iba a ser estrepitosamente malo. Entonces, como no ha sido estrepitosamente malo, es un cierre de cortos de una manera tan brutal y de una manera tan rápida que, claro, que te hace que el mercado funcione de una manera errónea. Por eso yo, cuando hablo contigo, muchas veces hablamos que intentáis operar en el cortísimo plazo y el corto plazo genera unas ineficiencias que te hacen estar nervioso. Entonces, te hacen vender y otro que sí va a largo plazo y que sí tiene otra filosofía de inversión, se ha quedado con tu dinero. Ya. A ver, aquí hay dos teorías económicas, ¿vale? Siempre hablo, y contigo lo he hablado de tú a tú y lo hablo muy claramente. Están los creacionistas, los que piensan que tu dinero sirve para algo. Y es un modelo, el modelo cooperativista americano. Es decir, joder, si yo tengo un tractor y tengo una finca, pues puedo hacer esta finca y poco más, pero si nos juntamos 10 granjeros y encima compramos una cosechadora, porque no tengo dinero, porque tengo el tractor, pero no tengo para comprar la cosechadora, voy a poder hacer mucho más, ¿no? Y voy a Ujú. tecnificar los procesos. Claro, eso
coges 10 granjeros y pueden comprar la cosechadora. Son modelos creacionistas. Han juntado su dinero para crear algo. Oye, mira, es que quiero montar una nueva empresa que va a ir contra Globo. Y quiero tener raiders y quiero no sé qué. Pues mi dinero sirve para montar. Luego el negocio irá bien o mal, pero sirve para crear algo. Cuando tú y yo hablamos muchas veces, es la teoría del negacionismo. Es como yo soy más listo, le estoy robando el dinero al de enfrente. Yo intento nunca estar en el lado negacionista. Creo que el dinero tiene que servir algo. Y el dinero tiene una función social, que es comprar bienes y servicios, o es tener una ancianidad mucho mejor, o es... Pero el dinero tiene que tener una función. Es decir, el dinero no puede servir para quitárselo a otro, ¿no? Es decir, yo no me siento tan listo como para decir, no, yo lo que estoy ganando es porque hay otros tontos en el mercado. Entonces, yo lo que me ha terminado demostrando en el mercado es, oye, una empresa que viene con un PER 30 y que viene, que a lo mejor tus seguidores no saben lo que es el PER, es con el beneficio que tengo, los años que tardo en recuperar mi inversión, ¿no? Es decir, con un Amazon hace años pagabas un PER 30 y decías, qué barbaridad, hoy está en un PER 17. ¿Por qué? Porque los beneficios de Amazon son exponencialmente. Pero tú puedes pagar un PER 30 cuando tienes una compañía que año a año va batiendo los resultados y que tiene una tasa de crecimiento de beneficios del 20%. Entonces, ¿dónde no hay que estar? Pues en una compañía como han sido las tecnológicas, no tecnológicas, sino las telecomunicaciones europeas, donde la prueba está clarísima. Oye, Telefónica generaba 5.000 millones de beneficios o 6.000 millones de beneficios y de repente generaba 3.000. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el endeudamiento. Pues no había que estar en compañías telefónicas. Pero es que lo mismo le pasaba a la brasileña Oi, lo mismo le pasaba a Portugal Telecom, que llegó hasta a desaparecer. Es decir, Portugal Telecom desapareció del mapa. Ahora es Altice, es una compañía que compró los activos de Portugal Telecom. Claro, ¿por qué? Porque no tenía esa tasa G. Daba igual, yo compré con un PER de 11 veces y le dices, tío, pero es que el PER te está midiendo los resultados presentes de esa compañía. ¿Tú crees que va a seguir creciendo? Si sigue creciendo, compra y el mercado te va a premiar. Y lo que hay que buscar es negocios y tendencias. Y no pensar que eres tan listo como para robarle el dinero a otro. Es que, ya. es que es tremendo. O sea, es que yo veo esos planteamientos y digo, es que es totalmente frívolo. Frívolo. Claro. Al final, Sí, es es que muy, como... sobre todo muy egocéntrico, ¿no? Claro, es decir, no, es que yo soy más listo. Oye, eres más listo porque tienes más información que los demás. Pero es una información que está disponible para todo el público. Si es una información que está disponible para todo el público, el mercado es eficiente. No te va a servir de nada. No, es que mira, macho, yo tengo un compañero en una auditoría que le está haciendo una auditoría y fíjate, estos van fatal, van a quebrar. ¿Qué estamos hablando? Información privilegiada. ¿Qué estamos hablando? De una posición, digamos, de abuso de mercado. Y eso está penado. Sí, eso está penado. Entonces, estamos hablando de otra serie de cosas. Claro. Y luego lo mismo. Hay que ir hacia una teoría de la eficiencia de los mercados. Y las ineficiencias rápidamente se arreglan. Por eso te decía, el tema de los datos. Joder, es que yo pensaba, claro, es que había gente que pensaba que era muy lista y se ha dado cuenta que se había equivocado y que tiene que cerrarse sus cortos. O incluso dice, oye, los largos. El otro día, por poner un caso, Telefónica, Santander presenta resultados primer trimestre, los mejores del mundo. Desde hacía 10 años no había presentado unos resultados tan buenos. Un 50 y tantos por ciento más. ¿Qué hizo la cotización? Cayó un 7%. Porque se filtró en el mercado que estaba estudiando la compra del negocio de Citi en México. Y ahora mismo... ¿Pero esa noticia se toma como algo negativo? Claro, se toma como algo negativo. ¿Por qué? Porque puede llevar aparejado una ampliación de capital de Banco Santander. Entonces, los accionistas de Santander dicen, oye, llevo siendo tu accionista desde hace más de 10 años. Por primera vez en 10 años estás teniendo resultados consistentes mejores. ¿Por qué? Porque has digerido la compra de Banco Popular que te ha costado unos cuantos millones. Porque has echado un montón de trabajadores de la época de Banesto, de la época de no sé qué, que has tecnificado tus oficinas, que ya tienes una plataforma tecnológica decente. El primer banco de España con una plataforma tecnológica decente. Y de repente es que nos vamos a meter en una operación corporativa en comprar México y encima con una ampliación. Claro, el accionista dice, mira, señores, no quiero estar con vosotros. Yo lo que quiero es que me retribuya usted a mí, que no se vaya a nuevos negocios que no sabemos cómo van a funcionar. Nada más que hay que ver lo que le ha pasado a BBVA con Turquía, que desde que ha comprado
BBVA, Turquía, la lira se ha depreciado pues en torno a un 60 o un 70%. Joder. Ni que decir tiene las políticas que ha seguido Erdogan de proteccionismo de mercado que van totalmente en contra de los bancos o del buen hacer de los bancos. Con lo cual, claro, los accionistas dicen, estamos hartos de no estar retribuidos. Es como tú, cuando tienes un activo que tiene que rentarte y no te renta. En España hay un riesgo ahora mismo muy claro y es un término jurídico que es abstracto, que es la vulnerabilidad, Carlos. ¿Y qué significa la vulnerabilidad? Pues que si usted tiene una serie de pisos y tiene más de X número de pisos y fulanito no le puede pagar porque ha tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo, pues a usted no le puedo echar. Entonces tengo un activo inmobiliario que no me está generando rentas y que tengo la inflación y que tengo que pagar una comunidad y que tengo que pagar un IBI. Entonces, claro, ¿qué haces? Puede haber una ola masiva de ventas de activos inmobiliarios de pequeños ahorradores porque digan, es que lo que no renta, pues fuera. Hay un refrán castellano que dice que cuchillo que no corta y negocio que no renta, pues si los pierde de nada importa, ¿no? Pues, pues, pues es eso. Entonces, claro, pues eso es un poco lo que ocurre en los mercados. Que los datos, depende de quién los vea y quién los analice, pues están de una manera u otra. Claro, esto que has contado es muy interesante porque yo creo que al final el minorista, el que no está tan metido en estos asuntos como tú, no logra entender, siguiendo con el ejemplo que has puesto tú de Telefónica, cómo puede caer un 7%, creo que has dicho, ¿no? No, Santander un 7% en un día. Claro. Y con los mejores resultados en años. Bueno, pues Exactamente. porque hay una operación corporativa detrás y hasta que Santander no salga o que haya una noticia del mercado que es que Citi lo ha comprado el HSBC, por decir un caso, pues claro, ahí hay una incertidumbre que dice, oiga, es que yo quiero que usted me retribuya a mí y no quiero que haya esa amenaza que ese dinero que está en reservas vaya a un negocio que no sabemos cómo va a funcionar. Yo te he preguntado muchas veces si cuando van a subir los tipos de interés en Estados Unidos, sí que la lógica nos dice que el dólar va a subir, ¿no? En Claro, principio. es lo que ha ¿Y por pasado, qué ¿te no? acuerdas que? ¿Y por qué a veces dan la noticia, suben los tipos y le meten un hachazo hacia abajo? ¿Es Claro, porque ya a estaba ver, descontado, a lo mejor? es que ya estaba descontado o que a lo mejor han subido 25 puntos básicos cuando realmente se hablaba de 50 o de 75. Entonces, y Claro. luego también hay por detrás, no nos olvidemos que dentro de las pocas políticas que tienen los estados está la política monetaria, influye mucho en las divisas. Y las divisas influyen mucho en el devenir de las importaciones y exportaciones de los países. Claro, porque al final un dólar fuerte te genera que todo lo que importas es más barato. Claro, Estados Unidos exporta mucho petróleo, pero también importa. Y importa otra serie de materias primas. Pues claro, con un dólar fuerte, pues viven genial. En la época del año 2000, espérate, te hablo un poco de memoria, 2013, 2014 tenías un dólar casi a 1,40. Claro, es que un Big Mac en Estados Unidos con la misma vaca que en España era un 40% más barato. Claro, tú ibas allí y los españoles por la Quinta Avenida con el Gimme, tú, dame dos, Davis, dame usted dos. Claro, a ver, que un 40% más barato y que luego encima allí era un poquito más barato por circunstancias de mercado. Claro, ahora vas ahora y te dicen, no, deme uno y a lo mejor es que ni le compro, ¿no? Porque, claro, ¿cómo voy a comprar yo Lo los tienes que Levis? compartir, ¿no? Claro, ¿cómo voy a comprar yo los Levis a $130, que es lo mismo que en España? Pues no, pues ya no voy cargado con la maleta, ¿no? Entonces, ese Ya. tipo de cosas, hay una sensibilidad muy importante, O muy sea, ¿a ellos importante. qué les interesaría? Que el dólar esté, o sea, a nivel comercial, les interesa que esté más bajo para que también la gente compre más, ¿no? O vaya Claro, mucha claro. gente con ganas de gastar sus euros Claro. A allí. ver, cuando ellos tienen ahora mismo una economía recalentada, es decir, porque ellos tienen una economía pues prácticamente en el pleno empleo, les interesa un dólar fuerte. ¿Por qué? Porque los extranjeros no van allí a gastar, es decir, no van allí a levantar su economía. ¿Qué ocurrió en el año 2012-2013? Coletazos de la crisis subprime, problemas, tasas de paro un poco por encima de donde ellos estimaban. Y decían, pues que venga aquí todo el mundo a gastar porque lo que nos interesa es que entre la demanda interna más los de fuera, más las exportaciones, hemos apañado esto. El sector exterior, no tal. Ahora es materias primas que están muy caras y son netamente importadores, les salen más baratas. Sí, claro, si está el dólar a 1,20 y ahora está a niveles de 1,05,
le sale un 15% más barato importar. Es que es un 15% más barato. Luego, pues, es que eso les interesa. Por eso ahora mismo en estos momentos tener un dólar fuerte pues va a ser un tema coyuntural. Europa, ¿por qué está ahora mismo con unos tipos de interés anómalamente bajos y tal? Porque las entidades financieras, es decir, los bancos centrales, no se atreven a subir tipos, porque te enfrían la economía. Y claro, es que si tú ahora mismo estás saliendo de un COVID, si el paro todavía no está en sus mejores escenarios, si tienes una guerra comercial con Rusia por el tema del petróleo, tienes a Alemania que está muy preocupada con el gas, pues no se están atreviendo. También eso ha generado una debilidad en el dólar euro, es decir, el euro está muy débil por esas circunstancias, porque es un tema coyuntural. ¿Qué va a ocurrir? Y esto nos podemos hacer una apuesta. Si finalmente Lagarde en la reunión de junio sube 0,25 los tipos, se los podía subir medio punto, pero bueno, 0,25, pues ahí ya empezarán a igualarse las placas tectónicas, podemos ver un dólar entre el 1,05 que está hoy y una tendencia alcista del euro frente al dólar a 1,10. Eso puede ocurrir. Pero claro, todo dependerá si Europa se atreve a subir los tipos, porque como bien te digo, vemos un enfriamiento, vemos un IFO de confianza mucho peor que en Estados Unidos, y a lo mejor es que nos podemos encontrar un dólar 1,1. ¿Por qué? Porque Europa no suba los tipos de una manera potente. Porque también Europa, aunque no nos... Es que, y esto siempre yo lo comento con mis clientes y con amigos, también hay un tema que es, una cosa son las tasas, lo que se publica, y luego la realidad. El Euribor ha pasado del menos 0,40 hace nada a niveles del 0,20 positivo. Es decir, es que ha subido un 300%. Y ha pasado de tipos negativos a positivos en cuestión de 3 meses. Claro. Las entidades, los bancos centrales han conseguido su objetivo sin tocar la tasa. O sea, digamos que antes, hace unos meses o unos años atrás, era más interesante a lo mejor pedir una hipoteca, pregunto. Claro, a ver, si tú tienes tasas negativas, al final lo que te interesa es endeudarte. Y todo tipo que esté por debajo del 1%, lo que tienes que hacer es endeudarte. Eso es la realidad. Y teniendo esos tipos ha servido un poco para sostener la economía y para intentar que determinados agentes que estaban hiperendeudados, llámese no mueran, ¿no? familias y llámese empresas, pues pudieran sobrevivir. Y claro, al final dices, oye, si me he tirado 10 años con tipos en torno al 1, solamente en mi mochila llevo piedras por un 10%, eso se puede pagar fácilmente. Pero si nos vamos a tipos al 3%, por 10 años ya es un 30%. Dices, hostia. Eso es lo que está haciendo ahora mismo los bancos centrales para enfriar un poco la economía. Pero claro, enfriar la economía en algunos momentos significa una recesión. Claro, una recesión es paro. Una recesión es desórdenes públicos. Y claro, ahora están muy envalentonados los bancos centrales porque el ciclo electoral se ha acabado. Esto era previsible, es decir, la subida de tipos era previsible. ¿Y por qué era previsible? Porque Estados Unidos tiene un gobernante que va a durar 3 años. Otra cosa es que termine vivo o muerto este mismo. Pero durante 4, claro, es que el señor Biden, que es un abuelito con todos mis respetos, pues no sé si llegará al final de mandato, porque ya vamos, está Esperemos que saludable. sí. Bueno, yo ni espero ni desespero. Yo lo único que te puedo decir, Carlos, es que es un tema que los mercados lo tienen ahí encima. Pero ese ciclo electoral, sabes que hay 4 años. Es decir, morirá, pondrán a Kamala o a otro y ya está. Es que Alemania, Merkel se ha ido recientemente. Es que ahora Francia ha metido a Macron otros 5 años como presidente. Entonces, la presión política ya es mucho menor, con lo cual los bancos centrales pueden hacer lo que les dé la gana porque no tienen políticos que les estén diciendo, oye, que me estoy jugando la reelección. Y luego hay países de segunda división, como es España, que eso da igual. Pero los que mueven el cotarro, que realmente son, en términos de política económica, son Francia, Alemania y Estados Unidos, pues tienen políticos que están elegidos por los próximos 3-4 años. Con lo cual ahora mismo los bancos centrales pueden subir tipos que no van a tener, que aunque haya paro, con que haya gente que lo esté pasando mal, con que ya les da igual. ¿Tú también Entonces, yo creo piensas que que el ciclo de Kamala iba a tipos... tener, mucho más protagonismo, como muchos pensábamos, y prácticamente está desaparecida? ¿Tú qué pensabas? A ver, es que en política hay un tema que se llama, cuando las cosas no van bien, métete debajo de una piedra, ¿no? Es decir, claro, ella ahora mismo está con su capa de invisibilidad, tiene su cargo, pero no quiere quemarse. Entonces,
¿Es inteligente o no? Oye, cada político tiene su, o como dicen, cada técnico tiene su táctica, ¿no? Es decir, al final hay quien juega el 4-4-2, hay otros que juegan de otra determinada manera. Y Kamala ha optado por un segundo discreto plano. Bueno, sí, sí, tal cual. Y está ahí tranquilamente. Y yo creo que si este hombre muriera, pues tendría un papel mucho más importante. Pero no se quiere quemar, Por supuesto. No, no se quiere quemar. no. Porque al final, mira, yo ayer hoy Todo, escuchaba, y no me gusta hablar de política, no, pero sabes porque que al final siempre me termino mojando. Pero al ayer final es decían que meterte en Pablo, jardines, ¿no? no, pero que ayer decían una cosa que me hizo mucha gracia. Decían, no, es que Pablo Iglesias se fue porque no le gustaba gestionar. Es decir, eso de ser ministro pues digamos, de asuntos sociales y demás, con lo que había pasado con la pandemia, con todos los abuelitos que morían en las residencias, que había sufrido él un desgaste, que se le hablaba que sí, que lo único que había conseguido es un poco los permisos de paternidad, la lactancia y demás, pero que eso tampoco, que la gestión no le gustaba, que a él le gustaba más la política de trinchera, ¿no? Es decir, pues De eso es un poco barricada. lo que, claro, la política de llegar a enfrente a Rajoy y decirle, usted es un inútil, usted se ha jugado un puro y usted no sé qué, y es un, yo qué sé, un corrupto. Al final gestionar es muy complicado. Ya. Y como yo siempre te digo, lo que no son cuentas son cuentos. Que luego, si quieres, hablamos un poco de las experiencias que yo veo de influencers y de gente en el mercado. Y dices, oye, macho, si es que si tú realmente necesitarías tener una entidad validadora que te diga, oiga, yo durante los últimos 10 años mi track record ha sido este. En años buenos he obtenido esta rentabilidad, en años malos he caído menos que el mercado. Y al final, no hace falta que me vendas una película que a mí no me interesa, porque es un envoltorio, básicamente. Sí, pero ahora todo se mueve por redes sociales, todo te tiene que entrar por los ojos. Es decir, tú puedes ser un trader de puta madre, pero si no te manifiestas, no muestras tus números, no muestras tu Lamborghini, pues claro, la gente empieza a pensar, pues a lo mejor no eres tan bueno, no eres tan rentable. Y al final, ya vamos a tocar el tema y luego ya no lo tocamos, pero es al final todo este postureo que hay, al final, de gente joven con Lamborghinis, con Rolls Royce, que tienen los chicos 18, 20 años y dices tú, joder, pero por muy bueno que seas, simplemente, aunque fueras un buen trader, necesitarías años haciendo Años una para conseguir gestión eso. monetaria correcta para Sí, poder generar 3 o 4 millones de dólares. O sea, sí. cómo estas personas... A mí lo que me desajusta y me chirría también es que algunos de estos chicos también tienen el perfil verificado, lo cual también es muy, muy, muy alarmante y muy tenebroso porque, claro, si tú eres un completo desconocedor de los mercados y ves que este chico tiene el perfil verificado, coño, es que ya salió en alguna revista o ya es un personaje público y, claro, si encima le acompaña un Rolls Royce, dices, le da veracidad a su speech. Entonces, ¿cómo le Sí. pueden dar un perfil verificado a estos niños? Mira, yo, Carlos, lo que te decía antes, lo que no son cuentas son cuentos, ¿vale? Es decir, al final llegas y dices, mira, oiga, es que usted demuéstreme su track record. A mí no me demuestre, porque yo siempre digo, ¿tiene usted esa mansión? Deme el título de propiedad, ¿es suya o está de alquiler 15 días para hacerse la promo de esto? ¿Qué es el Rolls Royce, que es un renting? Mañana usted lo deja de pagar, o un Lamborghini, mañana lo deja de pagar. Es decir, al final yo creo que es que volvemos al mismo concepto de hacer las cosas frívolas y de no me cuente usted la verdad. Yo tenía un jefe hace años que me decía que era más fácil engañar a una persona que demostrarla que había sido engañada, ¿no? Hay mucha gente que quiere escuchar un mensaje y con eso le vale, ¿no? Entonces, al final los mercados se traducen y yo creo que a todos tus seguidores, si les pudiera decir una cosa, los mercados se traducen simple y llanamente a una campana de Gauss. Tú tienes así tu campanita de Gauss y aquí en el medio está la normal. Entonces tienes las colas positivas y las colas negativas. Y eso realmente es lo que discrimina. ¿Y qué ocurre? Pues que tú siempre tienes que estar, si no te dedicas a esto, asesorado o intentando buscar fuentes de información de los que van de la normal hacia la derecha. Que eso es lo verdaderamente jodido. Y luego al final hay que ver hacia dónde van las tendencias. Y todos estos niños ni buscan ni tendencias, ni están dentro de esa campana de Gauss, y están viviendo del momento. Y viven y les da igual que un cliente gane o que pierda. Porque siempre hay ese dicho que dice, ¿qué hay peor que perder 1 millón de euros? Pues que sea mío, evidentemente, ¿no? A ti te da, claro, dice, no, es que está el otro ahí jodido y dice, no, ¿qué ha pasado? Que te veo muy triste. Y dice, no, pues. Y dice, ¿por qué he perdido 1 millón? Claro, dice, ¿qué puede haber peor? Porque hubiera sido mi dinero, ¿no? Pues ese es el gran problema. Es que
Yo muchas veces te conto este chiste, pero es que es la verdad y es triste. Entonces, a esta gente le da igual. Yo te decía, ¿qué hay de importancia o qué hay dentro de mi sector? ¿Qué se puede decir de un asesor financiero como yo? Es que yo he asesorado abuelos, he asesorado padres, he asesorado nietos y llevo 16 años en esto. Tampoco es que se lleve 30, pero llevo 16. Coño, eso está ahí. Y yo me muevo del boca a boca, al final el boca a oreja te va trayendo a una gente, te va trayendo a otros. El tener un 100% de satisfacción es imposible, ¿vale? Es imposible. Y luego, sobre todo, también que vivimos de la dictadura del corto plazo en la gestión de patrimonios, que si quieres hablaremos de ello también, pero la dictadura del Prácticamente corto plazo. me estás respondiendo a la siguiente pregunta que te iba a lanzar y era un poco Pues, cambiando de tercio, que nos contaras sí. un poco cómo es tu día a día en tu trabajo como asesor financiero, o sea, cómo llegan esos clientes a ti, qué les ofreces, cómo realizas esa diversificación, el estudio de los activos, o sea, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. A ver, yo de entrada, Carlos, a mis clientes, en ningún caso, cuando digo en ningún caso, es ningún caso, les digo que les voy a hacer rico. Es decir, yo nunca prometo rentabilidades. Yo lo que prometo es gestión. Es decir, yo tengo que poner medios a disposición de mis clientes, pero en ningún caso les puedo prometer rentabilidades. Y si alguien te va prometiendo rentabilidades, huye de ahí. O sea, yo llevo muchos años en esto y nadie te puede prometer rentabilidades. Te puede proponer medios. Te puede decir, oye, mira, yo voy a tener reuniones contigo quincenalmente, semanalmente, mensualmente. Eso es lo que uno tiene que prometer. Y trabajo. ¿En qué se basa mi trabajo? Pues mi trabajo significa en buscar tendencias. Y aparte de buscar las tendencias, en detectar cuáles son tus necesidades. Porque no es lo mismo un cliente que tiene 70 años y que se ha convertido en rentista porque está en el ciclo final de su vida y de su experiencia financiera o sus expectativas financieras. Y no es lo mismo una persona de 30 años que lo que quiere es tener un dinero rentándole y comprarse una casa. O, no, mira, yo ya la casa la tengo porque la he recibido por herencia y quiero batir a la inflación. Si quieres batir la inflación, los mercados de renta variable son tu activo. ¿Por qué? Porque el largo plazo siempre lo cura todo. Y los modelos creacionistas, que es donde yo intento implementar mis estrategias de inversión, siempre te dan la razón. Está el value investing de Warren Buffett. De Warren Buffett coge y si quieres comprar su filosofía de inversión, compras Berkshire Hathaway, que son las acciones americanas, que en ese momento dices, oye, señores, yo no me quiero complicar la vida, compro este título, lo dejo ahí y a jugar a la capitalización compuesta y donde el abuelito, con su oráculo de Omaha, ha ido batiendo a los índices desde el año 70. Joder, que se dice pronto, es decir, casi 50 años batiendo a los índices. Que me parece que es algo prodigioso. También volvemos a lo mismo. No es lo mismo los mercados de los años 70 que los del año 2000 y pico, Ya. donde ha comprado compañías aéreas que tuvo que vender por mucho value investing y modelo creacionista las tuvo que vender en el año 2000 viendo que, oye, es que el petróleo no sé qué, y el COVID, fuera. Hubo una compañía que se dedicaba a las placas solares, que iba a ser el futuro, que la tuvo que vender. Porque la tuvo que vender porque se dio cuenta que la habían engañado con la contabilidad. Es decir, al final no hay ningún modelo imbatible, pero sí están las tendencias, sí están esas campanas de Go y donde tienes que ir. Entonces, tú al ¿Cómo final. cómo haces tus análisis? O sea, ¿cómo son tus estrategias? ¿Es 100% fundamental? ¿Parte es No, técnico? O sea, ¿cómo no. lo haces? Mira, yo si estudié una carrera, si yo tengo mi máster, y al final hay que meterse en un modelo que no sea absolutista, ¿no? ¿Y qué significa un modelo? Yo tengo amigos que se dedican a lo mismo a lo mismo que me dedico yo, y que son fieles defensores del técnico. Y hay otros que son talibanes del fundamental. Y te digo, oye, no, es que tú que estás con fundamentales y que efectivamente has comprado compañías que valen, no es un momento un técnico, por el motivo que sea. Es decir, las compañías petrolíferas no han tenido su momentum o los bancos no han tenido su momentum hasta la actualidad, que tienen los tipos subiendo, ¿vale? Y no, y es que esto, no. Entonces, el técnico es un indicador adelantado de lo que puede ocurrir cuando se cruzan las medias, y miden mucho el sentimiento. Al final los mercados están teniendo un componente muy social. Y la democratización lo que te lleva es a sociabilizar mucho más todos los comportamientos. ¿Qué es eso de sociabilizar? Pues que al final son sentimientos.
La gente Que cuando tiene miedo... utiliza soportes, resistencias, o sea... Exacto, exacto. Y ahora mismo, por ejemplo, el mercado está roto porque hay un sentimiento de pesadumbre. Es decir, la gente tiene un 10% más de inflación y con lo cual ir a comprar le cuesta mucho más caro. Se querían comprar un piso y con lo que han subido no pueden comprarlo. No les han subido los sueldos. Entonces, hay un sentimiento pesimista cuando la gente sigue yendo las mismas veces a cenar, cuando se siguen vendiendo más o menos los mismos coches y cuando tu vida dice, bueno, pues tengo un poco de menos de capacidad económica, ¿no? Porque hay la inflación. Pero está habiendo ventas indiscriminadas, ventas masivas en el mercado. Joder. ¿Eso quién te lo detecta? El técnico. Pero también hay fundamentales donde tú miras y dices, oye, es que tal compañía se está endeudando desde hace meses o las ventas no están funcionando. Y eso el técnico no te lo detecta, te lo detectan los fundamentales. Entonces yo creo que al final tú sigues tus tendencias, tienes que hacer análisis y tienes que ver un poco cuál es la propuesta de valor hacia el cliente. Entonces, eso, digamos, es mercado. Pero es que luego están las circunstancias personales de cada persona. Entonces, los que venden churros, pues me parece muy bien. Yo no estoy para vender churros. Yo estoy para decirte, hoy tienes churros, mañana tienes palmera de chocolate y al día siguiente pues tienes una ensalada porque he visto que tu colesterol está disparado, ¿no? Porque nada más que estás hinchado a comer guarrerías, ¿no? Y no soy el más listo de la clase. Yo este año, para mí, es uno de los años más difíciles de gestión. Es decir, no hay refugio. Ahora mismo el mercado no tiene refugio. Solamente los más listos que vieron las materias primas están ganando dinero. Y tengo una cartera disruptiva de largo plazo, donde tengo algo de robótica, donde tengo algo de tecnología. Muchos de los fondos growth que tenía trabajado con fondos growth los he ido traspasando poco a poco hacia el value. En entornos donde los tipos de interés van subiendo, el value es un escudo. Y donde tengo cero, y cuando digo cero, es en renta fija largo plazo. Dices, ¿por qué? Porque hay una tendencia clarísima donde los tipos de interés están subiendo. Y cuando suben los tipos, y tú tienes que valorar a valor de mercado, las inversiones en renta fija valen menos. Pues, coño, pues no estés ahí. Y eso te hace estudiar y ver un poco el mercado y ver un poco las circunstancias. ¿Qué pasa? Que si al final yo veo que Europa no sube los tipos porque se está gripando el motor o porque la economía va poquito a poco fastidiándose, porque la guerra está durando más de la cuenta, porque a Alemania el coste del gas le está haciendo mucho daño, porque claro, en un país sin nucleares y sin ningún tipo de fuentes de energía alternativas, pues le va a generar muchos problemas a la locomotora de Europa. Y no nos olvidemos que es la locomotora de Europa, que tiene un colchón de liquidez brutal porque lleva pagando tipos negativos desde hace 15 años cuando España tenía tipos al 6% o al 5%. ¿Tú Entonces, al cliente le das lo que quiere o lo que necesita? pues muy buena pregunta. Hay a unos que lo que quieren y a otros lo que necesitan, ¿no? Pero volvemos a eso mismo, porque yo con el volumen de cartera que tengo y con la especialización de clientes con los que trabajo, yo tengo dinero antiguo de padres a hijos que han ido heredando, pues que viene que el abuelito era muy listo y que se dedicó al aluminio cuando nadie tenía aluminio y que el padre lo ha mantenido y que el hijo también lo va a mantener. Pero luego tengo gente pues que ha vendido terrenos. Tengo gente que ha sido directivos de empresas y que han ganado bonus y que ahora en su época final, pues cada uno tiene sus circunstancias diferentes. Y luego también lo que me voy dando cuenta es que las generaciones pasadas tenían muy baja formación, pero muy baja formación. Tú les hablabas del PER, tú les hablabas de la campana de Gauss, lo que yo te decía, de los ciclos y demás, y no tenían ni idea. Y sin embargo, los hijos poco a poco saben Ya, con cierta y claro, formación, te hace ¿no? falta estar mucho más formado. Y luego también hay circunstancias, como digo yo, que un asesor financiero, como soy yo, aporta donde aporta valor. ¿Y qué es? En la fiscalidad. Es decir, ¿te acuerdas que hablábamos hace unos minutos de, no, es que yo no te puedo hablar de resultados, tengo que hablar de medios? Coño, lo que es imperdonable es que tu asesor financiero no te diga, oiga, que esa inversión no le interesa a usted porque tiene esta contingencia fiscal. Téngala en Claro. cuenta. Oiga, es que una persona que ganaba hace unos años más de 50.000 euros eran los únicos que tenían que hacer planes de pensiones. Todas las personas que ganaban menos de 50.000 euros no deberían de haber hecho planes de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando los fueran a rescatar, fiscalmente no les interesaba. ¿Pero qué ocurría? Las entidades financieras tenían una campaña en el mes de diciembre del churro. Venga, que hay que vender planes de pensiones. Pues eso, Ya. afortunadamente, porque el regulador, por la formación financiera y porque hay gente como yo en el mercado que le dicen a los clientes, no compres esto,
Si yo no sé si el Nasdaq este año va a subir un 20 o va a bajar un 30. Puedo intuir un poco viendo datos, pero hombre, lo básico es no haga usted un plan de pensiones porque no. O no haga lo que se llamaba los PIAs, porque eso tampoco interesaba. Oiga, o no compra, van a quitar la deducción por vivienda, que ocurrió, si no recuerdo mal, en el año 2014, pues espérese 15 días que cuando la quiten, los precios de los pisos van a bajar, porque el mercado termina siendo eficiente. Porque hablaremos si quieres. Si un cliente es muy exigente, ¿permites de algún modo que tu operativa pueda correr ciertos riesgos? ¿O prefieres no cumplir sus condiciones y decir, mira, no voy a meter a lo mejor tanto dinero en este mercado, por mucho que él quiera ganar dinero deprisa, por mucho que lo vea claro? O sea, tratas un poco de ¿puedes llegar a correr ciertos riesgos por cumplir sus expectativas o no sueles hacerlo? A ver, yo comenzaba contigo diciéndote que yo a mis clientes no les tengo que vender rentabilidad. Ese es la principal ventaja que tengo es que no les tengo que vender rentabilidad. Yo a mis clientes les vendo servicio, con lo cual a mí me quita una presión muy, muy fuerte. Luego hay una segunda cosa que es no ir detrás de los precios. Es Por decir, supuesto, quieres que les vaya bien, ¿no? Lógicamente. claro, ¿no? Y por supuesto, claro, porque al final en eso va mi prestigio. Pero sobre todo lo que intento es no ir detrás de los precios. Es decir, si yo veo que el Nasdaq va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero yo veo que son unos PERES injustificados, pues no me voy a meter. Oye, si ya no me he metido, no me meto. Ahora bien, si veo que hay una crisis de semiconductores, pues busco fondos que tengan semiconductores y que tengan que ver con esto. Y eso al final te da buenos resultados, porque dices, coño, es que hay un flujo continuo, todavía seguimos sin coches en Europa. Tú quieres comprar un coche y tardan 6, 7, 8 meses porque no llegan los chips. Oye, eso al final son ingresos para las empresas. ¿O los tipos de interés van a favorecer a los bancos? Seguramente sí. Pero. O sea, todas tus operaciones son alcistas, es decir, nunca entras bajista. No, muy pocas veces. Para mí, cuando creo que está bajista, prefiero la liquidez. Prefiero la liquidez. Es decir, es un cambio de paradigma para mucha gente que se dedica a esto. Yo prefiero la liquidez. Oye, no veo ninguna oportunidad. Oye, te dejo ahí el dinero parado en una cuenta corriente o en un fondo monetario y ya veremos. Y es eso. Yo al final, un cliente que es agresivo puede tener hasta un 80% en renta variable y un 50% en fija. ¿Sabes? Estamos hablando de. Pues oye, cuando no lo veo claro, oye, 30% van a una cuenta corriente, a un fondo de renta fija o a un bono. ¿Por qué? Porque es que tampoco soy tan listo para decirte, oye, es que esto estaba cantado. Pues hombre, intentas buscar fondos que tengan duraciones negativas para que eso es decir, al final los gestores son los que lo hacen, ¿no? Gestor de un fondo y delego en los mejores fondos de renta fija. Y en eso estoy. Pero yo no considero, digo, es que el Eurostoxx, hombre, también hay cosas cantadas. Coño, el Eurostoxx está en 4.000 puntos y lleva sin traspasarlo desde hace no sé cuántos tiempos, pues puedes hacer un picoteo de comprar un inverso de Eurostoxx. Puedes hacerlo. Pero ese nunca debe de ser tu core. Es decir, al final un gestor de patrimonios lo que tiene que jugar con el largo plazo. Vale. El cortoplacismo. ¿Cuál es el gráfico temporal, el gráfico temporal más pequeño que manejes? ¿Qué es? ¿Diario? 4 horas. No, vamos a ver, yo normalmente cuando compro un activo miro sus largos plazos y sobre todo miro los momentos estresados. Yo ahora mismo que estamos viviendo un momento muy malo de mercado, yo le digo a mis clientes, fíjate lo irracional o lo raro que estamos en un momento tan raro de mercado, que es con el COVID. ¿En qué gráfico lo miras? ¿En un gráfico semanal, Yo mensual? yo intento coger el gráfico más largo plazo que tenga y luego intento hacer a lo mejor una lupa en el corto plazo a ver dónde estamos. Pero yo normalmente miro la tendencia, ¿sabes? Por ejemplo, ahora mismo estoy mirando muy de cerca los fondos que tienen que invertir en Asia. Para mí, Asia el año pasado fue una China en el zapato, me fastidió las mejores rentabilidades que podía haber obtenido, porque hubo un momento de intervención en el mercado en compañías de educación, en compañías de videojuegos, y que China se cargó completamente esos mercados y a mí me hicieron daño. Pero bueno, hubo una tendencia, por ejemplo, en el Standard & Poor's americano, que lo hizo muy bien, Europa lo hizo muy bien, compañías de crecimiento lo hicieron muy bien también, y las energéticas empezaban un poquito a poco. Por lo cual, el año se cerró moderadamente bien, aunque tuve caídas en China importantes. Ahora estoy viendo que un asesor financiero su stop loss, o sea, en función de cierta cantidad, o sea, en función de si el precio ha superado una resistencia. Yo siempre hablo del sentido común. Es decir, yo, por ejemplo, ahora mismo tengo fondos de inteligencia artificial o de espacio que me han caído un 30% en el mes, que tú deberías haber dicho, oye, pues algo de ellos,
con un 15, ¿no? Son posiciones pequeñas de la cartera. Es decir, al final son posiciones que representan el 2, 3%, más otro 3, es decir, un 6, un 10% de cartera no es mucho, no es mucho. Claro, es que un 10% de cartera que te queda un 30 es un 3. Si eso ya me ha tenido una contribución negativa al 3, la liquidez la tengo a 0, no sé qué tal, pues al final dices, pero es que ahí estás comprando valor, estás comprando a medio y largo plazo. Entonces, todo depende, en mi operativa no es la del trader, la del trader tiene que ser muy, sobre todo es que como los traders están muy en el corto plazo, es decir, yo me encanta la gente que se dedica al trading porque me parecen unos valientes. Es decir, yo no soy tan listo como para hacer gestión del día a día, ni incluso de semana a semana. ¿Sabes? ¿Alguna vez lo has intentado? O sea, intentar batir al Sí, mercado sí, y siempre me en ha el ido día a mal. día. Y siempre me ha ido mal. Siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Es decir, tú tienes al final los estocásticos, tienes el técnico que te da muchas tal, pero al Las final llega medias un momento. móviles. Exacto, pero llega un momento que lo que te digo, hay un cierre pues, de los hedge funds, es un cierre de incluso los bancos centrales han intervenido en determinados, la Reserva, al igual que el Banco Central Europeo no ha podido comprar bolsa, o que no lo ha hecho, la Reserva Federal sí, y era un intervencionismo puro y duro de un banco central. Claro, contra un banco central no puedes ir. Y eso te genera unas ineficiencias que de repente a la noche a la mañana te hacen perder tu dinero. Te cruje, ¿no? Por la Entonces, mitad, claro. claro, claro. Entonces, yo no puedo asumir que una posición de un cliente mío valga cero. Yo nunca lo puedo asumir. Entonces, las posiciones de mis clientes son posiciones, por lo que te digo, que el medio y largo plazo te termina dando la razón. Y yo compré Vale, pero acciones cuando de hablamos del Repsol. medio y largo plazo, ¿me puedes Sí. decir una estimación? Estamos hablando de A muchos ver, para meses, mí el medio años. plazo son 18 meses y el largo plazo, pues estamos hablando de 3 años. Es decir, al final, de 3 a 5 años. Si Ok. a mí un cliente me dice, mira, Víctor, yo es que solamente voy a tener tu dinero 6 meses, me ha pasado con clientes de mandarme 1.000.000 de euros y decirles, mira, pues te lo dejo en la cuenta. Es que yo no me puedo arriesgar a que en el mercado, claro, si el mercado empieza a subir y tú ganas un 10%, joder, qué listo eres, que en un mes me has dado un 10% o me has dado un 15%. Ya, pero es que mi trabajo no es ese, oiga. Es que mi trabajo es batirle la inflación de manera consistente. Y eso solamente lo puedo conseguir en el largo plazo. Porque no soy tan listo en el corto plazo de detectarlo. Ok. Pero es que al final eso es lo que me termina demostrando el tiempo. Yo clientes que han ido a cursos de formación. Oiga, no, es que invierte usted en divisas. No, invierte usted en, yo qué sé, en Forex, pero Forex de una manera agresiva apalancada. Invierte usted en materias primas de una manera también agresiva, ¿no? Al final, durante un año ganas dinero, durante 2 ganas dinero, pero el tercero, como te has vuelto a lo mejor descuidado y te crees que ya tienes un método, ¡fam! Lo que hay que tener es humildad. Y sobre todo es cuando mejor te va, más conservador ser. Más cuidado, ¿no? Más cuidadoso, más Tal cuidadoso. Y cual. sobre todo estudiar, 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 estudiar. Es decir, tú ahora mismo me costaría mucho ver que el petróleo se te fuera a 150. Me costaría mucho. ¿Por qué? Porque las costuras de la economía global se irían a hacer puñetas. Pero lo que sí me dice es que un petróleo que te ha pasado de menos 19 el año pasado, bueno, no en el año pasado, en el 2020 hizo menos 19. Qué buen Yo tengo momento los para haber gráficos todavía comprado, ¿no? guardados. Menos 19. Claro, es que ahí nadie quería embalsarlo ni guardarlo. Es más, tú sabes que hay los ETFs y los ETNs. ETN es con entrega de principal. Claro, es que Ya. los bancos dijeron, no, usted no puede comercializar un ETN porque ¿dónde vamos a almacenar el barril de petróleo? No tengo la capacidad. Si no puedes almacenar, lo que significa venderlo al mercado y perder todo. Wow. Claro, por eso llegó a valer menos 19, porque era el coste de guardarlo. Claro, entonces, que veamos O sea, que al era final, literalmente imposible esa situación. Es decir, tú sabías que era cuestión de tiempo que se recuperase, ¿no? O sea, claro, ni es que los pandemia ni coches siguen leches. moviendo, claro, los coches siguen moviendo con gasolina y al final tú tienes un problema, es que la gasolina va a seguir durante 20 años. El tema es ver ahora mismo compañías que se están dedicando al hidrógeno líquido, pues es que es lo que habría que empezar a meter en carteras. Pero poquito a poco, invirtiendo, invirtiendo. Y que cae, compras más. Que cae más, pues te jodes, pero sabes que eso a medio y largo plazo funciona. Que eres muy listo y ha subido y ya vale el doble, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es venderlo y se acabó. Y cerrar esa Ya, pero a posición. lo mejor la gente está todavía focalizada en los eléctricos, que todavía están en pañales, y a lo mejor no llegan a ver lo del hidrógeno líquido, ¿no? Pues mira, el hidrógeno líquido ya es una realidad. Es decir, aquí en Madrid empiezan a circular ya taxis de la marca Toyota. El problema que hay que son taxis a 65.000 euros y que solamente hay una hidrolinera de hidrógeno. ¿Dónde está? En San Chinarro.
Pues dices, bueno, pues vale. Y solamente Pero, hay una gasolina. En Madrid, una de esas. Víctor, ¿tú no crees que al final con todos estos nuevos combustibles, estas nuevas energías, que las pintan tan bonitas, vale, que sí, que serán más sostenibles, pero ¿no crees que al final a la larga vuelven a recargar tu coche eléctrico te va a costar 100 euros, igual que llenar el depósito hoy de gasolina? O sea, A ver, el problema que hay es que esto, la energía, las materias primas y en general, todos, a ver, aunque vivamos en una sociedad libre, suena muy políticamente incorrecto lo que vaya a decir, pero el poder de los estados, y luego sí que hablamos de las cripto, ¿vale? El poder de los estados es, vamos, es superior a cualquier otra cosa. Entonces, si tú tienes un coche eléctrico, ¿no? Y lo cargas en tu casa, pues habrá un impuesto sobre la electricidad. Pero, entre comillas, si lo generas con tus plaquitas solares, pues el Estado no va a trincar un solo euro de eso, ¿vale? Con lo cual, al Estado no le interesa el coche eléctrico. Al Estado le interesa como el estanco, que tú cada X kilómetros, rascayú, a cobrar. ¿Eso cómo lo consigues? Con el hidrógeno. Sobre todo el hidrógeno líquido. El hidrógeno ajá. líquido no es explosivo y es una fórmula de seguir teniendo una dependencia, de ir a un sitio físico y donde cobrar. Y encima, si tienes la gran fortuna de que encima eso es limpio, no genera emisiones y vamos a vivir todos mucho mejor, pues ya está. O sea, el hidrógeno líquido no te puedes. Tienes que pasar sí o sí por una estación de servicio, ¿no? Es decir, Claro. no ¿Cuál puedes es el problema? montarte tu chiringuito en el tejado, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Pues que generar hidrógeno necesitas romper el átomo del agua. Y eso necesitas una energía. ¿Qué pasa? Con las nuevas placas solares lo consigues más barato, pero tardará un tiempo en que eso sea prácticamente a coste cero. El hidrógeno es prácticamente coste cero, si es que es lo que más hay. El H2O, consigues el hidrógeno rompiendo la molécula. Ok. Claro, para romper la molécula, que es lo mismo como siempre, ¿por dónde tienes que pasar? Por el fósil, tienes que pasar La electricidad, ¿no? la electricidad, claro. No, pues montamos nucleares para romper el átomo, pero usted sabe luego que el residuo, con lo cual tampoco está limpio esto, ¿no? Sí, que luego Pero, pasa como Chernobyl. claro, entonces, todo lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo en Rusia, ¿Rusia por qué se quiere quedar con una parte de Ucrania? Joder, porque Ucrania es un país que es el granero de Europa, que es un paso estratégico entre Europa y toda la parte asiática, que tienes ahí la parte del Mar Negro. Entonces, Rusia se quiere adelantar a los próximos movimientos que pueda haber en la región. Dice, oye, yo me quedo con mi parcela, Europa reconstruye el resto y se han acabado y ya me perdonarán los costes de la guerra. Bueno, es decir, que estamos viviendo un momento ahora mismo de la descarbonización. Todo el mundo pensaba que iba a ser algo mucho más rápido, pero la guerra y las fricciones geopolíticas lo que han venido a decir es cuidado. Entonces, ¿por qué nos estamos enrollando con todo este tema? Porque hay que volver ahora. Es que hay mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con la gestión del trading del corto plazo. Porque como determinadas cosas, es decir, porque lo que nos damos cuenta es que la técnica ha ido avanzando, es decir, la digitalización, los ciclos económicos se van acortando gracias a la disrupción de determinadas tecnologías que son disruptivas. Entonces, en estos momentos, mucho cuidado con la operativa en el corto plazo, porque una noticia te puede desbaratar toda tu estrategia de la noche a la mañana. Claro. Y es que ese es el gran problema que tenemos ahora mismo los gestores de patrimonio o la gente que intenta estar en el mercado. ¿Tienes algún cliente que te llegue con el tema de las criptos? En plan de, quiero que compres Bitcoin o quiero que compres Ethereum. ¿Eso te pasa? Me pasa, pero va a sonar cómico, yo les digo que yo no soy su camello. Digo, mira, yo esa droga no te la trabajo, ¿no? Me pides otra cosa y me vuelvo y te lo busco. A ver, y dices, ¿y por qué esa droga no la trabajas? Porque yo no creo en absoluto en las criptodivisas. Y todo el mundo me dice, no, pues si este es el futuro, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y le digo, mira, el Estado tiene una cosa que no tienes ni tú, ni tú, ni tú. Se llama la capacidad expropiatoria. ¿Qué es la capacidad expropiatoria? Te expropian a base de impuestos y te tienen como ciudadano trincado. Y te dicen, no, pues si es que las cripto sirven pues, para comprar esto, para comprar lo otro y están fuera del radar. ¿Vale? Pues cuando vea Hacienda que tú tienes un nivel de vida X, pues que estás todos los días en tal restaurante, que estás en no sé qué. Al final vas dejando un rastro porque la digitalización o el mundo digital va dejando un rastro. Y no conozco a ningún estado que quiera perder esa capacidad expropiatoria. Es que Ninguno. es absurdo, es que no tiene ningún sentido, porque claro, yo Y también la pienso capacidad como tú, al final lo que realmente le interesa a un gobierno
es la recaudación de impuestos, que esté todo bien regulado, que te tengan bien atado. O sea, van a permitir el juego de las criptodivisas hasta que se cansen y digan, bueno, se acabó, chicos, se acabó el juguete y van a empezar a dar hostias. Pero claro, cuando a lo mejor escuchas que si JP Morgan y Morgan Stanley están creando o están estudiando sus posibles criptodivisas, aunque realmente no son tal cual, ¿no? O sea, Sí, quieren crear sí. a lo mejor un... Es Cuéntanos que, un es que, poquito. es que, Carlos, ahí el tema está muy claro. A ver, por detrás de esto hay una tecnología que es la tecnología blockchain. Y eso es una realidad, es decir, es una tecnología de bloques, de encriptamiento, de no sé qué. Sí, Y está de eso yo puta no madre. voy a decir absolutamente nada. Pero sí voy a la génesis de esto. Y voy a que los romanos tenían su moneda, los chinos tenían su moneda, los estados modernos tienen su moneda. Y ya hubo un hito que fue romper el patrón oro con los acuerdos de Bretton Woods, que hizo que los mercados, digamos, monetarios se dispararan. Es decir, el crecimiento que hemos vivido en los últimos años en el mundo desarrollado, es decir, en el primer mundo, viene porque el patrón Bretton Woods se rompe y donde, como no hay un sustrato real, pues tú consigues disparar los activos, ¿vale? Pero yo lo que le digo a todo el mundo es, ¿y tú ves ahora mismo que no te vayan a expropiar vía impuestos? Es decir, ¿tú ves a España o a la Unión Europea sin la capacidad de seguir emitiendo euros, que es donde cogen sus impuestos y donde encima te tienen controlado? Porque al final las masas las controlas básicamente con un control tributario. A las masas las controla tributariamente hablando. Dice, no, no, es que las criptos sirven. Ya, pero es que en un momento determinado esas criptos las tienes que cambiar. No, pues compro un coche con cripto. Sí, pero es que cuando usted se compra el coche, ¿de dónde saca usted estas cripto? No, es que he Claro. sido muy listo y no sé qué. Entonces, yo creo que en el momento que quieran, esta música parará. Esto es como cuando Bueno, se hunde el Titanic. ¿has visto el Bitcoin y todas estas monedas? O sea, ahora mismo las criptomonedas están por los suelos. Claro, pero ¿por qué están en los suelos? Porque mucha gente, y te hablo hasta institucionales, entraron las cripto a precios de 15.000, cuando se ha ido hacia 50 han ido vendiendo porque han dicho, joder, algo que he comprado que he multiplicado por 3 voy vendiendo, porque oye, al final es como el que compra relojes, de eso podríamos hablar mucho de ellos, relojes de lujo, es que son activos tangibles, o el que compra arte. El otro día se vendió un cuadro de Andy Warhol por más de 200 millones de euros. Pues, chico, es que son activos tangibles. Pero entonces tú lo Claro. que no puedes hacer es un activo digital, transformarlo en un activo como monetario. No, no. Es que es un fungible, que ni tan Sí. siquiera es fungible, no es nada, es una anotación. Entonces llegará un Sí, pero momento, como, pero como solo existe uno, o sea, estamos hablando de los NFT. Los NFT no claro. dejan de ser, sobre todo están muy asociados al arte digital, y es que como no Pues dejan mira, de me creo ser más un NFT, escucha, me creo más un NFT más que una que una... cripto. Claro, porque a mí quién me dice que hay 2.000 millones de bitcoins y no va a haber más. Pero es que usted no sabe que luego cuando los han transformado en euros hay una burbuja de valoración. Que puede haber los bitcoins que hay, pero hay una burbuja de valoración. Es que ese es el gran problema. Es que usted eso, para pasar a su vida real, tiene que pasar por una plataforma. Entonces, Claro, yo creo, y sinceramente, por cerrar un poco el tema, es que los estados no van a perder su capacidad expropiatoria, tal cual. que los estados no van a dejar de controlar a sus ciudadanos y que es un poder que al igual que no cabe un estado que no tenga un ejército o no cabe un estado que no tenga su policía, pues no cabe un estado que pierda su posibilidad de controlar a la gente vía las divisas. Y las criptos pues terminarán pues siendo lo que es. Es que Warren Buffett lo dijo el otro día, no compraría todas las criptos ni tan siquiera por $25. Pero porque es un tío que hace un análisis y dice, coño, prefiero comprarme acciones de Telefónica, o acciones de Coca-Cola, o acciones de Nestlé. Coño, es que la gente, o de Colacao, es que la gente va a seguir consumiendo Colacao, es que la gente va a seguir consumiendo Coca-Cola. No compre usted un puto Bitcoin, que es que no vale para nada. Es decir, usted con un Bitcoin puede sembrar. No. Es que es el claro ejemplo del negacionismo puro y duro. Ya. El trading en criptodivisas es que es clarísimo. No hay un Yo lo fundamental por veo, debajo. yo lo veo que es como equipos de fútbol, o sea, es una fe ciega, o sea, y claro, el Forofos. dueño de la cripto, o todo el mundo, venga, que hay que holdear, que hay que aguantar, que esta caída, claro, ¿qué pasa? Que de vez en cuando te ponen algunos tweets de gente que vendió el Bitcoin cuando a lo mejor estaba en $3
Sí, hubo gente que vendió el Bitcoin. hombre, Entonces, claro, lo utilizan como diciendo, chicos, aguantar, no vendáis, porque mira, aquel que vendió el Bitcoin a lo mejor en el 2011 por $3, hoy a lo mejor se está lamentando. Te lo venden así. bueno, ya, pero es que es como el que cogió en los años 90 y vendió su casa y por circunstancias que X, coño, es que tú no puedes valorar un Bitcoin ahora mismo en términos de, fíjate lo que ha subido, ¿no? Pues yo qué sé, pues como el que dejó una novia, es que ahora mismo no puedes decir, mira, que vendió tres y ves a tu novia ahora mismo con niños y un carrito, dices, joder, es que qué pena, no. Es decir, Ya. al final intentas dar un sustrato real a algo que no lo tiene. Y yo discuto mucho con gente del sector financiero sobre este tema. Pero yo creo que es irrefutable el tema de que los estados no van a perder su capacidad de control y expropiatoria. Y es así, y es una realidad, Carlos. Y que no lo quiera ver así, pues fenomenal, que sigan utilizando frívolamente lo que es el dinero y ya está, no pasa nada. De hecho, yo creo que es hasta necesario, ¿no? O sea, somos tantos miles de millones de personas que nos pueden gustar más o menos los políticos, pero yo creo que requiere un poco de que haya una organización y un orden, que no estoy de acuerdo en los altos impuestos que En nos eso ponen, pero podemos claro, echar horas hablando de ello. pero Horas, creo horas. que es necesario que existan unas cabezas que normalmente, claro, el problema es que los políticos que suelen ser el reflejo de la sociedad también. ¿Y qué Sí, pasa? sí, ¿Cómo son? ¿Cómo son los totalmente. políticos que nos representan? Pues muchos son una basura. Mediocres. No, mediocres, no, mediocres. Es decir, yo siempre digo que son víctimas de la LOCSE, ¿no? Es decir, es gente que antes estudiabas un bachillerato y un bachillerato que costaba, que tal, y ahora incluso en España se está planteando la posibilidad de pasar de curso con todas suspensas. Oiga, pues es que eso no vale nada. Y el otro día Ayuso decía que en Madrid eso no se iba a permitir, y me parece muy bien. Es decir, al final tiene que haber gente formada, tiene que haber gente que intente tener una cultura del esfuerzo y de la meritocracia y que ya está. Y volviendo al tema de las cripto, es que no se puede consentir, no se puede consentir que con las cripto estés financiando el terrorismo porque no hay un control. Claro, Si no yo te se recauda contara, dinero. si yo te contara la cantidad de requisitos que tiene mi empresa para mover los activos financieros de mis clientes. Vamos, es que hoy un cliente me llamaba diciéndome, oye, Víctor, es que ¿por qué me pides la declaración de la renta? ¿Por qué me pides los certificados de las rentas inmobiliarias que percibo? Coño, pues porque el banco quiere tener muy claro que tu dinero viene de una manera lícita y que se está gestionando de una manera lícita. Pues con las criptodivisas no hay esa seguridad. Mañana se Sabes puede que financiar también, un atentado con criptos. Pues no, es que los estados no están dispuestos a eso y yo estoy convencido que van a perder, según vaya regulándose más esto y que se vaya controlando, ya este año por primera vez en las declaraciones de la renta tienes una casilla de operaciones vinculadas con criptodivisas. joder, No, no, pero yo lo que le digo, oye, que el principal valor que tenía esto, que era salirte del circuito, ya cuidado. Me pasaba lo mismo con clientes. Bah, yo he invertido en inmobiliario y lo tengo en Airbnb. Recibo las rentas, aquí no sé qué, Airbnb me paga. Digo, oye, decláralo tú voluntariamente. Y están recibiendo ahora, porque se están cruzando datos de la agencia tributaria con plataformas, da igual que sea Airbnb, que sea Booking, que les están haciendo requerimientos Hacienda a esta gente y son 4 años de, oiga, págame sanción del 50 más intereses. Cuidado, cuidado, claro, cuidado. joder. Entonces, que aquí somos todos muy listos hasta que la música para. Cuando la música para, dices, ostras, ¿dónde me Ya. encuentro? Pues eso de las cripto es uno de los verdaderos problemas que tenemos y ¿dónde Yo creo estamos? que vivimos en la era de mayor especulación. Actualmente, o sea, se especula con Con todo, absolutamente todo. con Y todo. ya es que el último giro de tuerca para mí es una gilipollez y igual luego a lo mejor me equivoco, pero fíjate todo esto del metaverso. Hay gente que Sí. está comprando parcelas Parcelas. o en las mejores. Hay gente que está comprando en el metaverso un trocito en la Quinta Avenida de Nueva York, porque claro, todo el mundo quiere tener su trocito. A mí me gustaría tenerlo real y físico, ¿sabes? Más que en digital. También Claro, te a ver. digo. A ver, ahí hay un problema que es lo mismo de siempre. El metaverso es algo fundamental. A ver, es algo que va a funcionar a futuro. Es decir, al final el mundo se está digitalizando de una manera
Y donde al final dices, ¿cómo la gente tal? Pues mira, los chavales de hoy de 12 años van a ser los adolescentes dentro de 5 años y serán los adultos dentro de 15 Otros o de 5, 20 sí. serán adultos, ¿no? Y vivirán de una manera diferente a lo que hemos estado haciendo tú y yo. ¿Sabes? Tú y yo dentro de 15 años pues seremos, pues como lo llamaban los carrozas, Sí, sí. pero es un mundo que evolucionará. Pero es que nadie sabe hasta qué punto eso va a evolucionar. Es que nadie lo sabe. O sea, Y la actualmente para mí es un sinsentido especular sobre terreno digital. O sea, está tan lejos. Puedo llegar a entender los NFTs porque, bueno, lo hemos hablado al final, es arte, es una, es es arte, una obra es arte. maestra digital que al final, bueno, pues es arte, pero claro, si lo comparamos con el David de Miguel Ángel, Que pues está es otro ahí tipo de cincelada, arte. es que, claro, joder, es que es como meter a Franco, una estatua de cera de Franco en una nevera. Ah, dices, ¿quién coño compra eso? Pues lo comprará, pues vaya usted a saber quién compra eso. Ya, o sea, Claro, no, claro. pero eso es arte, vale, pues ya veremos. Pero lo del tema del metaverso, lo de las parcelas, mira, el otro día me lo explicaba una persona que se dedica a gestionar fondos de inversión tecnológicos, unos cuantos millones de euros, y me decía, es que claro, dice, si tú vives hoy en la calle Goya, por decirte un caso, y tu hijito vive en la calle Goya y se ponen los cascos de realidad virtual y ese niño tiene la parcela en la calle Goya y quiere jugar con él y la plataforma le exige que tenga que estar, para hacerlo real, en la calle Goya, es que a lo mejor si tiene una parcela en Orcasitas, porque la parcela cuesta no sé qué, hasta que pueda jugar con tu hijo, tardas 30 minutos, que es lo que Buah, tarda en ir desde Orcasitas hasta Goya. Claro, porque la parcela en Goya vale 20.000 euros y la de Orcasitas vale 2. Entonces, hasta que puedas jugar con él, claro, que está con su casquito, con no sé qué, o con sus gafas, claro, entonces dices, eso va a tener un precio. ¿No? Entonces, claro, y tú imagínate, y estás comprando ahora la Quinta Avenida, que es donde quiere ir Zara, porque la gente que se mueve allí con ese nivel adquisitivo alto y ve las prendas de Zara, pues claro, dice Zara, oye, pues yo que tengo invertido aquí 2 millones de euros y me da igual mi resultado. ya, ya. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues esto es como el abuelito que compró terrenos en la cañada de no sé qué, que luego se ha transformado en terreno residencial, ¿no? Pues qué listo fue el abuelito, ¿no? Ya. Qué listo fue el abuelito. Pues lo que hay que valorar ahora mismo es hasta qué punto va a evolucionar este negocio, hasta qué punto va a ser disruptivo o no va a ser Yo, disruptivo. yo creo que Está todo por ver, está yo todo creo por que ver. se inyectan muchos millones de euros y de dólares en marketing para mover a las masas en esa dirección, porque seguro que a lo mejor el creador del metaverso prefiere luego irse a un buen restaurante a cenar o comprarse un pisito en Saint-Tropez, o sea, y no está digitalmente haciendo el gilipollas. O sea, yo creo que se inyecta mucho dinero en mover masas. Volvemos a lo mismo. El youtuber de turno que te está diciendo que tiene una casa con piscina Infinity Pool y que tiene un Lambo, pues dices, mira, es que es todo cartón piedra. Pues al final lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, Tal cual. pero sí es verdad que hay una tendencia muy potente y que va a haber una tendencia mucho más fuerte en todo lo que tiene que ver con el metaverso. Es decir, eso es una tendencia. Pues coño, pues a lo mejor lo que hay que hacer es comprar empresas que se dedican a tarjetas gráficas, a los cascos, al desarrollo. Pero eso no te dice que en el corto plazo, y volvemos al corto o al largo plazo, si vas a ganar o vas a perder. Tú tienes que ver si se está creando una industria o no, y si se crea una industria, en qué lado te puedes posicionar. Ahí es donde hay que decirle a los clientes, oye, burbuja, no burbuja, estar o no Claro. estar. Pues hoy que el mercado está roto en el mercado de la tecnología, ¿por qué? Porque tienes un bono americano al 3%, te estás encontrando la situación que mucha gente que está invirtiendo en ese tipo de sectores dice, oiga, para que Apple me pague un 3% de dividendo, me voy a un gobierno americano al 3,15 que marcó el otro día, que sé que el Estado americano tiene una flota de portaaviones que me va a proteger mis intereses. Y además tiene la capacidad expropiatoria. Claro. Con lo cual sé que sí o sí voy a cobrar. Por eso es por lo que en los mercados de tecnología este año se están pegando un castañazo de un 25-30%. Hmm. Es que todo el mundo dice, no, es que fíjate, Meta valía 300 y ahora es que vale 200. Es que ha caído 100 sobre 300, ¿cuánto es? Pues un 35%. Lógico, porque es una compañía que se está ahora reinventando y que muchos de sus recursos van a tener que ir ahí. Es que Repsol, cuando ocurrió todo lo que ocurrió del COVID, del no COVID y toda la historia, llegó a valer 6 euros. ¿Por qué? Porque además tenía que descarbonizarse. Repsol no pensaba que el petróleo volviera a 100. Si su break-even estaba en torno a 70.
Ujú. Con un barril de petróleo a 20 era una máquina de perder pasta. ¿Dónde está hoy Repsol cotizando? A 14,20. Es que Ya ves. intentar el mundo financiero desligarlo del mundo real es otra cosa. Es otra Ya. cosa. Entonces tú me preguntabas, ¿qué diferencia hay tuya respecto a otra gente? Pues la diferencia claramente, y si fuera un titular, es que yo intento mirar siempre las inversiones con un sustrato real, que es lo que me hace diferenciarme de un charlatán de barrio. Y ojo, diferenciarse no significa tener razón, pero, joder, es que lo que me ha demostrado los años es que es muy difícil en el corto plazo acertar todas. Por supuesto. Y mira, parafraseando a Churchill, decía que hasta un reloj parado acertaba 2 veces. Dice, pues es que es lo que yo estoy viendo últimamente en redes. Todos estos días, ¡ah! Te sacan, mira, he acertado, he acertado, he acertado. Y tú dices, pues si es que hasta un reloj para acertar 2 veces. Ya. Es que hablen Y ustedes un cuántas más, consigo. cuando no aciertan no lo manifiestan, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Por eso a mí me encantaría que saliera una plataforma de validación de traders, de gente que está en el sector financiero y que mostrara realmente cuál ha sido su cartera modelo, cómo ha ido performando, cuál ha sido su máxima caída, porque eso en el mundo que yo me muevo, que es el mundo de los fondos de inversión, está clarísimo. Es que tú tienes tu track Seguro. record desde el año 1990 hasta hoy. Tal cual. O sea, tener unos datos verificados sería excelente porque sería su tarjeta de visita. O De sea, podría presentación, la ¿no? gente Su ver tarjeta de realmente visita, ¿no? cuánto de bueno eres, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo, mira, el otro día una persona que sabe mucho de esto me decía, mira, te voy a hacer un método que es el siguiente. Dice, coger todos y lanzar una moneda. ¡Pam! Lanzan la moneda. A ver, los que les haya salido cara a un lado. ¡Pam! Venga, otra vez, los que salten cara. ¡Pam! Se queda la mitad fuera. Los que les van a salir caras ya se quedan solamente un 10%. Y los que les salgan cara y queda uno. Y dice, mira, aquí tenemos el mejor gestor que después de haber lanzado 50 veces una moneda le ha seguido saliendo cara. Al final, hay un factor estadístico en las inversiones que es potente. Yo con reuniones con mis clientes les digo, mira, es muy difícil que en un año en el Nasdaq te cae un 30%, que el Standard Poor's te cae un 20%, que el IBEX cae un 10% y que el Eurostoxx, o sea, que tengas fondos ganando pasta es muy difícil y que tu cartera esté ganando dinero es que en algo te estoy engañando. Claro. Y mentalizar a los clientes en que también hay momentos en los que se puede perder es muy complicado. Es muy complicado, Carlos. Muy complicado. Luego habrá clientes y clientes, ¿no? O sea, a lo mejor hay clientes que todas las semanas te está llamando, preguntándote que cómo va, y otro a lo Sí. mejor, pues, no sé, a lo A mejor mí, contacta a mí contigo lo que una vez más, al mes. a mí lo que más me gusta son los clientes que me han ido siguiendo por las distintas entidades en las que he estado. Mi propuesta de valor siempre se ha caracterizado por una tendencia. Sé claramente creo claramente lo que no va a subir, es decir, por lo que te decía antes, la renta fija este año no hay que tenerla bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Al igual que no había que tener emergentes con una fuerza importante del dólar, no hay que tener emergentes, ¿vale? Un Ujú. dólar fuerte a los emergentes los revienta. Y a partir de ahí construir carteras que tengan sentido común. Ya. Y creo que el sentido común te ayuda a muchas cosas, a muchas cosas, a muchas cosas. Pero bueno, O sea, ¿cuál sería un buen resultado con una cartera? O sea, un 1% incluso puede ser un buen resultado. sí, por supuesto. Es que todo depende. Vamos a ver, esto es como todo. ¿Tú contra qué te mides? Los benchmarks, ¿no? Es decir, si tú sabes un poquito de mercado, tienes los índices de referencia. Tú, una cartera que en renta fija año a año ha ido ganando un 4% y dices, joder, esta persona lo está haciendo muy bien. Una persona que ha ido ganando con una cartera 90% renta variable, un 10% lo ha hecho muy mal. Y dices, ¿cómo que lo ha hecho muy mal? Joder, porque tú tienes un Nasdaq que te ha multiplicado todos los años pues, en torno a un 20-25% y era el mercado que deja el Estado, analizando un poquito. No, es que como estoy en Europa tengo que medirme por el Eurostoxx. Pues entonces usted tendrá que tener un agregado de índices, ¿no? Es decir, al final eres un inversor global y nada te impide estar en cualquier mercado. Ahora bien, lo que tú, por ejemplo, no puedes hacer es me mido todos los años respecto al mejor índice. Como este año he ido el IBEX de puta madre, pues claro, es que este año te mido contra el IBEX. No, como el año pasado el que mejor fue el Eurostoxx, pues no, mire. Ya. Y al final lo que te ayuda mucho es el MSCI World,
¿vale? En términos de renta variable, es el que más te dice si lo has hecho bien o lo has hecho mal, porque es un agregado global de análisis de compañías y donde tú puedes medirte. Y es donde los benchmarks son más claros, ¿vale? Entonces, todo depende del perfil de riesgo de cada cliente. No es lo mismo Claro. un cliente conservador que un cliente agresivo. Si a un cliente agresivo le sacas un 20% y el MSCI World te ha sacado un 10, eres un crack, estás encantado. Pero si tú haces un 5 y el MSCI World te ha hecho un 20, en algo te has equivocado. Y tienes que ir con la humildad a tu cliente y decirle, mira, el riesgo que hemos asumido con el performance que hemos tenido en cartera no ha sido el adecuado. Lo siento, y es que me equivoqué porque compré China y China, pues mire, bueno, sobreponderé China. Ya. Por eso, mucha gente te habla de la gestión pasiva y de la gestión activa. Hay gente que dice que los gestores no aportamos nada, nada, nada de rentabilidad a las carteras de los clientes. Y eso da para muchas horas de discusión y de comentario. Bueno, probablemente lo dirán aquellos que no les ha ido bien con ellos, aunque han tenido una mala experiencia también, ¿no? Claro, no, y yo vuelvo a lo mismo. Yo tengo una espina clavada con un cliente que era íntimo amigo de una clienta mía. Mi clienta lleva conmigo desde el año 2007, es decir, hasta el año 2022, perdona, pues fíjate los años, estamos hablando de 15 años. Y me presenta esta persona y me ha dudado como cliente 8 meses, 9 meses. Si a esta persona le preguntan por la gestión de Víctor Mayordomo, va a decir que es nefasta. ¿Qué es nefasta? ¿Por qué? Porque tampoco el mercado me ha dado ninguna oportunidad de tener buenas rentabilidades y donde el mercado pues está de una manera muy convulsa. Por eso yo siempre pido 18, 24 meses. Y dices, pues vale, a gente le valdrá, a gente no le valdrá Hombre, y centra. estadísticamente entiendo que el balance eh, debe de resultar positivo, contar con tus servicios, porque encima, si no estoy equivocado, ha sido el mes pasado cuando te han dado el premio al mejor asesor financiero en Rankia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero eso te mide una trayectoria. Entonces, el que se quiere quedar con el corto plazo o con la anécdota, pues bueno, es como el que siempre se queda con el titular y no lee la noticia. Tú antes hablabas de investing, que estábamos hablando de investing, que da información, que da tal. Es que investing muchas veces te da un titular que es lo que te hace cliquear para que te leas la Claro, noticia. Y cuando te lees la noticia dices, oye, que es que el dato de empleo no ha sido tan malo. Pa, 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 ya, pa. Claro. ya, ya. Entonces, dentro de la frivolidad con la que se está ahora mismo tratando a la gente, con el mundo financiero, con el dinero, también estamos hablando de que hay mucha gente que se queda con el titular y no con la noticia. Entonces, yo siempre le pido a la gente ese punto de paciencia, siempre le digo, oiga, yo no soy infalible, porque no soy infalible, pero lo que sí voy a tenerle es trabajo, 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 trabajo. Bien. Y en Bueno, eso estoy. ya para finalizar, no te quiero robar más tiempo. Nada, gracias, Llevamos Carlos. más de una hora y media. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿consideras que en los últimos años es más difícil ganar dinero en los mercados que antes? O Sí. sea, hace 20 años se podría decir que era más sencillo que hoy. A ver, es que hace 20 años, entre comillas, al final la eficiencia de los mercados, la eficiencia de los mercados te llevan a una normalización de las rentabilidades. Sí, pero se movían como más, con una progresión más, Pero, más. pero porque los mercados eran mucho más ineficientes. Es decir, el trabajar con información privilegiada de determinados gestores les permitía tener unas rentabilidades brutales. También había unos ciclos económicos con unas altas inflaciones. Es decir, tú al final, con una inflación del 10%, si la bolsa no sube un 10%, malamente estás. Si tendrás que subir un 12% para haber igualado y tu poder adquisitivo fuera el mismo. ¿Vale? Ujú. En España, ¿por qué subió el IBEX a 16.000 puntos? Porque tenías un sector constructor, tenías un sector servicios, tenías un sector tal, que cada año subía, subía y que había inflación. Pero desde el año 2008 hasta el año 2021 no ha habido inflaciones. Que nos digan que un 0,3, un 0,4, un 1% es una inflación. Entonces, tú tenías en los años 70 inflaciones del 14% y eso te hacía, pues bueno, que depende de dónde te colocaras, ganabas dinero. No ganabas Ya, dinero, es que los 100 euros de hoy no son los mismos 100 euros de hace 15 días. Claro, porque son un 14% más baratos. Entonces tenías que revalorizarlos o tenías que sumarlo. Y era donde la masa monetaria se ampliaba. Entonces, los mercados en los últimos 10 años han cambiado, uno, porque las inflaciones son menores y porque la información, que es donde he intentado siempre hacer mención cuando hablábamos, la información es más eficiente.
Entonces, las rentabilidades se han normalizado. Y si a todo esto encima le sumamos, cuando yo construyo una cartera, yo siempre les hablo que esto es como una naranja y que va, o como una cebolla, mejor dicho, y que tiene distintas capas, pero tiene siempre un núcleo que se mide contra el libre de riesgo. Unas veces es el bono alemán, el que piensa que Alemania es el que más dinero va, para otros es España, para otros es Estados Unidos, o para otro puede ser, pues yo qué sé, el bono de Marruecos o el bono mexicano, ¿no? Entonces, tú, ese núcleo te genera una rentabilidad porque, coño, es el libre de riesgo, ¿no? Es decir, si el bono español está al 3%, pues tu cartera va a rentar con una certidumbre casi del 90% que vas a ganar un 3%, ¿no? Pero es que el problema es que desde el año 2017 los bonos han estado a 10 años casi a cero, es decir, se han japonizado los tipos y encima los cortos plazos estaban en negativo. Es un problema. Es que aquí la gente te habla, no, es que holdea, es que no sé. No, mire, es que aquí ha habido un problema. Y es que el ahorro no ha estado premiado. ¿Y por qué no ha estado premiado? Porque no había inflación y tenías que sostener el crecimiento. ¿Y por qué tenías que sostener el crecimiento? Porque hay una cosa que se llama la tecnificación, donde la tecnificación lo que lleva es a generar paro y lo que lleva es a la contención salarial. Tú antes en Ford trabajaban un 50% más de personas. Hoy lo han sustituido robots. No hay inflación de salarios. Claro. Es que tú dentro de poco, cuando los taxis sean autónomos, te vas a cargar todo el sector de taxi. Es un sector a extinguir, con toda mi pena hacia los taxistas. Morirá. Salvo que cojan y digan, no van a conducir y van a estar para darle la botella de agua al señor que se sienta detrás. Claro, o tu propio coche te abrirá la nevera y te dará. Claro. Es que. Alguna función habrá que darle al hombre, ¿no? Pues no lo sé, pues no lo sé. Al final, que es un tema que se nos ha olvidado. Dicen, ¿y por qué no ha habido inflación? Porque no ha habido inflación de sueldos y salarios, pero en ninguna parte del mundo. Entonces, al no haber inflación, pues los mercados se han comportado en los últimos 10 años de una manera totalmente distinta a los últimos 20 años. Ya. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente y falta mucha pedagogía. Si tú al final explicas a la gente y dices, mire, es que hay este problema y es que la tecnificación ha llevado a la deflación o ha habido que no ha habido inflación. Claro, y es que ahora mismo con un 10% está todo el mundo asustadito y le digo, mira, tampoco os asustéis mucho porque lo primero, tenemos una guerra con Putin ahí diciendo que te doy gas, que no te lo doy, que los americanos aprovechan. Y aparte de ese problema, es que tengo unas tasas de inflación negativas por el COVID porque no podíamos salir a la calle. ¿Consideras que siguen ganando los de siempre? Sí. Los hedge funds tienen la información, tienen el dinero y tienen los medios para seguir generando retornos positivos. Y esa es la realidad. ¿Crees que los mercados, esta es la última pregunta, ¿crees que los mercados los mueven un puñado de poderosos desde el anonimato, donde buscan quedarse con el dinero de parte del inversor? No. Yo lo que creo es que hay gente muy temerosa y poco familiarizada con los mercados. Eso es lo que yo creo. Lo hemos dicho antes, gente que le falta formación y que, al igual que yo no me atrevería a lanzar un submarino porque me podría quedar abajo, pues es que hay gente que debería de ir de manos de profesionales para poder, entre comillas, generar las expectativas. Quizá también el problema esté en filtrar o cribar cuál es el profesional de cuál no. O sea, al final un poco Sí, es un poco separar la paja del el grano grano. de la paja. Sí. O sea, hay tantísima información en Internet, ¿sabes? Que eso es un océano. Pero claro, ¿qué es bueno? ¿Qué no es bueno? O sea, es que mañana, o sea, como todo se ha democratizado, o sea, tú mañana te consideras experto en páginas web, te pones el gorrito de ser experto en páginas web y mañana te conviertes en un experto en páginas web, Víctor, Página si web, quieres. efectivamente. Y el intrusismo, Y que nadie te lo te lo rebata. O sea, es que es brutal. Sí, sí. O sea, es brutal. Sí, sí. O, Sí, sí. o coach mental o de estos que te ayudan. Carlos, O sea, en el mundo financiero, yo se lo decía el otro día a un amigo, mucha gente se ha vuelto encuñados, lo saben todo. Y tú les dices, pero tú has vivido la crisis.com, yo lo he vivido. Tú has vivido la crisis subprime, yo lo he vivido. Tú has vivido la crisis del Brexit, yo lo he vivido. Y sé cómo se comportan los mercados. Y en todas esas crisis me he dejado plumas y me he dejado canas y me he dejado disgustos. Pero al final han pasado el tiempo y ahí seguimos.
en la batalla, en tal la cual. lucha, y con sentido común se va saliendo adelante. Y lo que hay que decir a la gente es que la prisa, no, como dicen, las prisas no son buenas. Y que al final, al igual que estamos viendo comportamientos de sentimiento, por eso te hablaba de psicólogos de mercado, porque nos hemos ido a otro tema, pero ahora mismo los matemáticos y los psicólogos tienen la mayor importancia que yo no he visto en mi vida en la gestión de activos financieros. ¿Por qué? Pues bien, a la hora de enfocar la venta o bien a la hora de detectar tendencias. Y eso se consigue con modelos matemáticos y con modelos de previsión del comportamiento. Claro, Por eso están las máquinas, los robo-advisor y todos estos, intentan predecir e intentan gestionar de una manera muy eficiente. ya. Entonces, Tal cual. resumen de todo esto, oye, profesionales y formación. Y aplicar el refranero español, ¿no? Bueno, el refrán español, sí, mi abuela, vamos, mi abuela sería la mejor trader de España sería y gestionando. Al Pero final si tú ves muchas a veces gente, simplemente es aplicar el puto sentido común, ¿no? En muchas yo te lo cosas. he dicho antes, sentido común y intentar tener humildad de decir, oye, yo me equivoco y reevaluar y decir, oye, ¿en qué me estoy equivocando? Yo me he dado cuenta este año que determinadas carteras de clientes pues estaban sobreexpuestas a los mercados de renta variable y en el rebote del mes de primeros de abril los he sacado del mercado en un 20 o un 25%, porque es que no podían aguantar. Su umbral del sueño se había, vamos, perforado totalmente. Y Tal cual. nunca hay que olvidar que no es tu dinero, que es el dinero de otro y que como el dinero de otro tienes que ser mucho más responsable y ser de una manera más cauto. Y ese es el resumen de nuestra conversación, Carlos. Formación, disciplina y siempre mucha tranquilidad. Tú el primero Temple, en, que en cuidar ese dinero, porque es que al final ese dinero es el que acredita tu prestigio, ¿verdad? ya está, totalmente, totalmente. Porque un cliente satisfecho, Y pues al nunca hablar de final, resultados, Carlos, y nunca hablar de resultados, hablar de medios. Oiga, mire, yo es que gestiono de esta manera, si usted va a necesitar el dinero mañana, no soy su persona. Y también hay que saber decir que no. Si yo he oído a clientes que les he dicho, mira, no soy tu gestor, porque tú lo quieres para especular, tú quieres hacerte rico, para mí ya lo eres, y lo único que puedo hacer es batir a la inflación de una manera consistente en el medio plazo. Pero en el corto, esto es un puñetero casino. Y yo no estoy para eso. ¿conoces gente del gremio que vaya prometiendo cosas a los clientes? Sí, pero es que eso tiene las horas contadas. Si tú quieres estar... No, pues si es que esto es como todo. Si tú al final eres una trituradora de clientes, si tú eres una trituradora de personas, pasa como las relaciones personales. Chico, pues tú mismo. Si es que al Flaco final favor te hacen. el tiempo, si es que al final el tiempo te va a determinar demostrar en qué lado de la balanza estás. Es que ese Claro. es el problema. Así que nada, Bueno, bueno, don Carlos, que última pregunta. La semana pasada, ¿sabes? En el último podcast, inauguré una nueva sección, la cual he llamado la pregunta incómoda, y ahora te toca a ti responder a la pregunta incómoda. Es una pregunta que sale a través de una ruleta que por azar pues determinará cuál sale y si eres un valiente y te apetece, no tienes por qué contestarla tampoco, pero si quieres venga, contestarla, así dale, que dale. un segundito, a ver, bueno, pues la tengo aquí, ahora vamos a ver si enfoco, ¿vale? Yo le voy a dar ya a la ruleta. Venga. Cambiar, bueno, léela tú. No, no, es que no puedo verla, no lo leo. Lémela tú. Pone, ¿cambiarías a tu mejor amigo por una cuenta de trading de $1.000.000? Eh, Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No lo No, cambiaría. No lo cambiaría, no lo cambiaría, ¿sabes? Yo creo que el dinero va y viene y que los buenos amigos, las buenas personas, es muy difícil conseguirlo. Y lo que me ha demostrado este tiempo también, aparte de muchas cosas, es que el dinero no compra lealtades, ¿sabes? El dinero nunca compra lealtades y conseguir gente que está a tu lado en las duras, en las maduras, no existe y, coño, cambiarla por 1 millón de euros, oye, sé que es una cantidad muy, muy jugosa, pero de dólares, pero yo jamás lo cambiaría porque el tiempo me ha demostrado que el dinero no compra lealtades. Así que creo que la respuesta está más que, más que hecha, ¿no? A esa respuesta.
Víctor, ha sido un placer tenerte aquí, casi 2 horas de podcast. Me apetecía mucho hablar contigo, llevábamos tiempo Sí, sin sí, sin estar hablar. en comunicación y de verdad creo que has aportado muchísimo valor a la comunidad, que has dado una visión muy profesional y muy real de cómo son los mercados financieros. Y como siempre digo, micrófono y cámara son tuyos, despide este podcast como tú consideres. Bueno, nada, agradeceros vuestro tiempo y nada, que muchas gracias por la oportunidad también que me das de llegar a otras personas, ¿no? Intento nunca ser mesiánico y sobre todo tener la humildad que si mi modelo es bueno, pues seguramente el de otro puede ser mejor y que si lo puedo copiar, pues siempre será bien recibida nuevas ideas y gente que te pueda enseñar algo. Así que nada, Carlos, gracias por tu tiempo también y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, Chao, Carlos. Chao. chao.